Desde la muerte de su madre, sus hijos vivían en silencio, sin alegría, sin siquiera querer hablar, hasta el día en que el millonario llegó a casa más temprano y presenció algo que parecía imposible. Julián Arriaga llegó a su casa 1 hora antes de lo habitual. El tráfico había estado menos pesado que otros días, y por una vez no tenía juntas ni compromisos de último minuto. Le apetecía llegar a casa, quitarse el saco, aflojarse el nudo de la corbata y sentarse un rato en silencio. Eso pensaba mientras bajaba del coche, pero apenas abrió la puerta principal y dio 2 pasos. Algo se rompió dentro de él. La casa estaba en silencio, como siempre. No se escuchaban risas, ni música, ni voces, solo el eco de sus pasos sobre el piso frío. Pero cuando cruzó el pasillo y volteó hacia el comedor, ahí fue cuando sus piernas se detuvieron y el corazón le dio un salto. Camila y Emiliano estaban sentados a la mesa. Frente a ellos había platos, vasos, y en el centro, un pastel de chocolate. Los dos sostenían un tenedor, comían, reían. Se miraban entre ellos con los ojos llenos de algo que Julián no había visto en mucho tiempo. Alegría. Se quedó parado en seco. No entendía, no reaccionaba, solo los miraba, sin moverse, sin decir nada. Camila notó su presencia primero, se limpió la boca con una servilleta y le hizo una señal con la mano. Sonrió. Emiliano volteó también y le dijo con voz clara: «Papá, ¿quieres pastel? Está bien rico». Julián sintió que la garganta se le cerraba. Se acercó con pasos lentos, como si no creyera lo que estaba viendo. Se sentó en la cabecera, frente a sus hijos, y los miró sin poder decir palabra. Ellos seguían comiendo, como si fuera lo más normal del mundo, como si no hubiera pasado nada, como si no hubieran pasado 2 años enteros sumidos en una tristeza que no los dejaba ni respirar. Volteó hacia la cocina. Ahí estaba Clara, de pie, con un delantal blanco manchado de chocolate. Lo miró y solo hizo una pequeña inclinación de cabeza, como diciendo: «Todo está bien». Julián no sabía si hablar, si preguntar, si llorar. Sentía que el pecho le dolía, y sin darse cuenta, las lágrimas comenzaron a bajar solas. No fue un llanto fuerte, ni escandaloso. Fueron esas lágrimas que se escapan cuando algo te rompe por dentro sin avisar. Se limpió los ojos con la manga de la camisa, avergonzado, pero Camila lo vio y le dijo con ternura: «No llores, papi. Es que Clara hizo pastel, y está como los que hacía mamá». Clara se quedó en la puerta de la cocina, en silencio, respetando el momento. Julián solo la miró, con los ojos aún llenos de agua. No sabía cómo, pero esa mujer había logrado lo imposible. Había traído de vuelta algo que él pensaba que estaba perdido para siempre. Después del accidente, los niños se habían apagado. No hablaban, no comían bien, no querían jugar, ni salir, ni ver la tele. Camila dejó de dibujar. Emiliano dejó de reír. Cada rincón de la casa se volvió pesado, silencioso, como si todos los colores se hubieran ido el día que Mariana murió. Julián intentó todo: terapeutas, especialistas, maestras particulares, hasta viajes. Nada funcionaba. Y en medio de su dolor, también él se fue apagando. Cumplía con sus obligaciones, claro. Les daba de comer, los llevaba a la escuela, pagaba lo que hiciera falta, pero ya no era un papá. Era solo una figura ausente, vestida de traje, que llegaba tarde y salía temprano. Cuando contrataron a Clara, no esperaba nada. Otra niñera, otra empleada doméstica. La verdad, ni la entrevistó él. Fue su asistente quien la eligió, porque la anterior había renunciado sin dar explicaciones. Clara llegó con una bolsa de tela, un peinado sencillo y una sonrisa discreta. Y desde el primer día, los niños no la rechazaron. Fue extraño. No hubo berrinches, ni gritos, ni miradas frías. Emiliano incluso le mostró su colección de carritos el segundo día. Camila se sentó a ver una película con ella sin que se lo pidieran. Julián lo notó, pero no se hizo ilusiones. Pensó que era cosa de 1 o 2 días, pero se equivocó. Ahora los tenía enfrente, comiendo pastel, sonriendo. Y era más de lo que podía soportar sin quebrarse. ¿Está bueno?, preguntó, con la voz un poco temblorosa. Camila asintió con entusiasmo. Es de los que hacía mamá. Clara encontró la receta en un cuaderno que estaba guardado en la cocina, en el cajón de abajo. Emiliano agregó: «Y no le salió feo, ¿eh? Está igualito». Julián tomó un trozo del pastel que Camila le ofrecía. Le temblaban las manos. Probó un poco. Y sí, sabía igual. Chocolate suave, un toque de café, la textura esponjosa. Cerró los ojos y por un segundo, el recuerdo de Mariana en la cocina, con harina en la frente y la bata mal puesta, lo golpeó como un puñetazo. Cuando los volvió a abrir, tenía a sus hijos frente a él, y todo era real. No era un sueño,
ni una alucinación. Gracias, dijo en voz baja. No supo si se lo decía a Clara, a los niños, a Mariana o a nadie, pero era un gracias que llevaba 2 años encerrado. Clara se acercó despacio y dejó sobre la mesa una jarra con leche. Dijo que los niños se habían portado bien, que hicieron su tarea, que ayudaron a poner la mesa y que merecían un premio. Julián la miró fijamente. Era la primera vez que la observaba con atención. Tenía ojeras, sí, pero sus ojos eran tranquilos. Sus manos tenían marcas de haber trabajado duro, pero se movían con cuidado. Y su voz era normal, sin tono fingido, sin frases bonitas. Solo decía lo necesario, pero con calma. Se quedó ahí, junto a la mesa, sin sentarse, esperando que le dijeran si necesitaban algo más. Camila le jaló la mano y le pidió que se sentara. Clara dudó un segundo, pero luego obedeció. Emiliano le sirvió un pedazo de pastel también. Julián los vio juntos, los 4, y por primera vez en mucho tiempo, pensó que tal vez la vida no estaba completamente rota. Tal vez había piezas que aún podían juntarse. Tal vez. No dijo nada más, solo los acompañó en silencio, y comió pastel. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Julián se quedó solo en la sala. Tenía el pastel aún dándole vueltas en la cabeza, no por el sabor, sino por todo lo que representaba. En esa casa, desde hacía 2 años, no se celebraba nada. Nadie soplaba velas, nadie hacía dibujos con crayones de colores, nadie cantaba canciones infantiles. Pero hoy algo había cambiado, algo profundo. Se recostó en el sillón, con el saco en una mano y los zapatos tirados en el piso. Cerró los ojos y respiró hondo. Le dolía el cuello, como siempre que cargaba un día largo, pero esta vez también le pesaba la espalda, como si alguien le hubiera colgado una mochila llena de piedras emocionales. Le venían imágenes que no pedía, el grito del teléfono sonando esa noche, el oficial de tránsito diciéndole que había sido un choque grave, el hospital, los cristales rotos, la camilla vacía, el silencio de los pasillos, y luego la voz de la doctora diciéndole que Mariana no había sobrevivido, que lo sentía mucho, que habían hecho todo lo posible. Después de eso, todo fue automático. Entierro, condolencias, llamadas, papeles, gente viniendo y yéndose, abrazos que no servían de nada, y 2 niños que no entendían lo que pasaba, solo que su mamá ya no estaba. Camila preguntó durante semanas si iba a regresar. Emiliano se hizo pipí en la cama por meses. Julián, en vez de llorar, se encerró en su trabajo. Pensaba que, si mantenía todo en orden, tal vez el dolor no lo aplastaría. La casa se volvió una rutina pesada. Despertar, vestirse, dejar a los niños en la escuela, ir a la oficina, regresar tarde, revisar correos, dormir. Los niños hablaban poco. Camila, que antes era curiosa y preguntona, ahora se quedaba callada mirando por la ventana. Emiliano, que vivía con una energía tremenda, apenas movía los carritos por el piso. Casi no se reían, casi no peleaban, casi no vivían. Pasaron los meses, y Julián intentó llenar el hueco con soluciones prácticas. Contrató terapeutas infantiles, compró juguetes nuevos, instaló un área de juegos en el jardín. Una psicóloga iba a la casa 3 veces por semana. Los niños no decían ni una palabra. Otra sugerencia fue inscribirlos en clases extracurriculares. Los llevó a natación, dibujo, karate. Lo único que consiguió fue más silencio. Camila dejó de ir a dibujo después de llorar en plena clase. Emiliano le mordió la mano a un niño en karate y los suspendieron. Después vinieron las niñeras, una tras otra. Ninguna duraba más de 2 semanas. Los niños se portaban bien, pero no conectaban con nadie. Algunas eran jóvenes y se pasaban el día pegadas al celular. Otras intentaban con juegos que no interesaban a nadie. Una hasta les llevó títeres, como si fueran de kinder. Julián se hartó. Al final, Clara llegó sin que él se enterara mucho. Su asistente personal, Diana, fue quien se encargó. Julián solo dijo: busca a alguien que no moleste, que sepa hacer lo básico y que no se meta en problemas. Clara entró como una más, sin presentaciones ni entrevistas largas. Diana le dijo que tenía buenas referencias, que había trabajado con una familia durante años, pero que se había mudado a otra ciudad, nada fuera de lo normal. Los primeros días, Julián apenas la veía, salía temprano, regresaba tarde. Solo notó que los niños no se quejaban. Ya eso era raro. Una noche escuchó a Emiliano decir: Clara me hizo unas quesadillas con jamón que saben chido, y pensó que era una buena señal. A los pocos días, empezó a notar cosas nuevas. Camila dejó una hoja con un dibujo en la mesa del comedor.
Era una casa con una ventana y 2 personas en el jardín. No había dibujo de mamá, pero sí había flores. Luego Emiliano quiso ayudarle a Clara a sacar la basura. Era mínimo, pero era algo. Julián nunca fue un hombre cariñoso, ni cuando Mariana vivía. Él era más de resolver, de controlar, de planear. Mariana era la que daba los abrazos, contaba cuentos, hacía pasteles. Cuando ella murió, Julián se quedó con la mitad de sí mismo. La parte que quedaba no sabía cuidar, ni consolar, ni jugar. Solo sabía mantenerse de pie. Y ahora, por primera vez, esa otra parte que no conocía estaba empezando a salir. No entendía cómo lo había hecho Clara, qué les había dicho, qué les daba de comer, qué juegos inventaba. Pero lo cierto es que sus hijos estaban diferentes, más despiertos, más presentes, más vivos. Esa noche, después de acostarse, Julián subió a verlos. Camila dormía con un peluche entre los brazos, respirando profundo. Emiliano tenía el brazo fuera de la cobija y el carro azul bajo la almohada. Los vio dormidos durante varios minutos. Se quedó ahí, de pie, observando, con una mezcla de amor y culpa que le revolvía el estómago. Recordó una noche, meses después del accidente, en la que Camila tuvo una pesadilla. Gritó, lloró. Julián fue a su cuarto, pero no supo qué hacer. Se quedó parado en la puerta. No la abrazó. No le dijo que todo estaría bien. Solo le dijo, ya pasó, duérmete. Y se fue. Esa imagen lo torturó por mucho tiempo. Ahora, sin hacer ruido, se acercó y le acomodó la cobija a Emiliano. Le acarició el cabello despacio. Luego caminó hasta la cama de Camila y besó su frente. Ella se movió un poco, pero no despertó. Julián sintió un nudo en el pecho. Era la primera vez que lo hacía desde que Mariana ya no estaba. Al bajar, encontró a Clara en la cocina, lavando los últimos platos. Él no sabía qué decir. Se le acercó y se apoyó en la barra. Gracias. Eso fue lo único que salió de su boca. Clara lo miró un segundo y asintió, sin hablar. Siguió lavando, sin forzar ninguna conversación. Julián se quedó unos minutos más, observándola. Notó que Clara no llenaba el espacio con frases vacías. No intentaba caerle bien. Solo hacía su trabajo con calma. Y eso, de alguna manera, traía paz. Le preguntó si todo había estado bien con los niños ese día. Ella dijo que sí, que habían hecho la tarea sin pelear, que ayudaron a limpiar la sala y que Camila había escogido el sabor del pastel, que Emiliano fue quien batió la mezcla. Julián rió por lo bajo. ¿No se pelearon por el batidor? Un poquito, pero luego se lo turnaron. Él chupó uno y ella el otro. La imagen le arrancó una sonrisa. Algo dentro de él empezaba a cambiar, aunque no lo entendiera del todo. Esa noche, al irse a dormir, Julián no pensó en Mariana como una herida, sino como un recuerdo bonito. No lloró, solo cerró los ojos con una sensación que no tenía nombre. No era alegría, todavía no, pero sí era algo menos oscuro. Y todo había empezado con un pedazo de pastel. Clara Díaz no era una mujer que llamara la atención al entrar a un lugar. No tenía esa presencia escandalosa ni ese tipo de belleza que hace voltear cabezas. Era más bien discreta. Vestía ropa cómoda, limpia, sin marcas visibles. Su cabello era lacio, castaño oscuro, casi siempre recogido en una trenza o en una cola baja. No usaba maquillaje, no hablaba mucho, pero tenía algo que no se podía poner en palabras, una especie de calma que se notaba apenas entraba a una habitación. Cuando llegó a trabajar a casa de los Arriaga, lo hizo sin muchas expectativas. Necesitaba el trabajo. No esperaba nada fuera de lo común. Una casa grande, silenciosa, con 2 niños y un papá ausente. Ya había escuchado cosas antes de presentarse. Sabía que la mamá de los niños había muerto en un accidente y que desde entonces la casa no volvía a ser la misma. También sabía que otras empleadas habían durado muy poco tiempo. Algunas renunciaron solas. Otras fueron despedidas porque no lograban hacer conexión con los niños. Y eso para Clara no era novedad. A lo largo de los años había trabajado en varias casas. Sabía lo que era entrar a un hogar donde el aire pesaba más que el silencio. Pero esta vez fue diferente. Desde el primer día que vio a Emiliano y Camila, supo que no estaba frente a niños malcriados o caprichosos. Lo que tenían no era berrinche ni rebeldía, era dolor, tristeza profunda, algo roto que nadie había sabido cómo mirar. Ni las niñeras, ni los maestros, ni siquiera el propio Julián, que andaba todo el día con cara de cansado y ojeras de semanas. Lo supo desde que Camila le abrió la puerta con cara de no querer ver a nadie, pero sin fuerza para cerrarla. Desde que Emiliano ni siquiera la miró, solo siguió moviendo un carrito por el piso sin levantar la cabeza. Ahí entendió que con ellos no funcionaban los juegos listos ni las frases bonitas. Aquí lo que hacía falta era paciencia, tiempo y silencio. Clara venía de una vida difícil.
No hablaba de eso con nadie, pero lo cargaba en la espalda. Se fue de su casa muy joven, apenas cumplió 18. Había crecido con una madre dura, que la trataba más como una carga que como una hija. No conoció a su papá. Lo poco que tenía lo consiguió sola. Trabajó en fondas, en casas, en guarderías. Durante un tiempo pensó que había encontrado su lugar con un hombre que la hizo sentir segura, pero eso no duró. Terminó saliendo de ese infierno con lo poco que tenía. Con el tiempo, y a fuerza de equivocarse, aprendió a reconocer los vacíos de los demás. Por eso entendía a esos niños, porque ese silencio ella ya lo conocía. No intentó ganarse su cariño, no les prometió cosas, ni trató de impresionarlos. Simplemente estuvo ahí, desde temprano, preparando el desayuno, barriendo, doblando ropa, pero sobre todo, observando, escuchando, midiendo cada paso. El segundo día les puso música bajito mientras limpiaba. No canciones infantiles, ni reggaetón. Puso un disco de piano instrumental. Camila pasó por ahí y se quedó parada un minuto en el pasillo, sin decir nada. Clara no la miró. Siguió trapeando. La niña después entró al cuarto de su mamá y salió con una hoja de papel. Dibujó sentada en la sala. Emiliano se sentó a su lado, sin hablar. Clara solo se acercó para dejarles un jugo. A la semana, ya se sabía los horarios de la escuela, qué tipo de pan le gustaba a cada uno y cómo calmar los llantos que venían de la nada. Descubrió que Camila dormía mejor si le dejaban una luz tenue encendida y que Emiliano tenía pesadillas si comía chocolate por la noche. Se los ganó sin presión, como si fueran plantas que solo necesitaban que alguien las regara en silencio. Con Julián hablaba poco. Las primeras veces que lo vio, lo saludó con un buenos días cortito. Él contestaba con la cabeza. A veces ni eso. Clara entendía que no era personal. Ese hombre cargaba un peso que ya ni sentía. Solo iba en automático. Una vez, Clara se quedó más tiempo en la cocina porque notó que Julián no había comido. Le preparó un plato sencillo, sin adornos, solo arroz, pollo y un vaso con agua. Se lo dejó en la mesa sin decir nada. Al otro día, él la miró por primera vez con curiosidad. Le preguntó si ella sabía cocinar eso o si lo había comprado. Clara solo contestó: «Lo cociné yo». Él asintió. No dijo nada más, pero se lo comió todo. Clara no tenía hijos, pero hubo un tiempo en que casi, años atrás, estuvo embarazada. Lo supo cuando ya llevaba meses trabajando en otra casa, al norte de la ciudad. Estaba emocionada, con miedo, pero emocionada. Pensaba en nombres, en colores para la ropita, en el olor a bebé. Pero una tragedia la dejó sin nada. Un accidente, una curva mojada, una sirena de ambulancia. La misma historia con otro rostro. Nadie lo supo, nadie se enteró. Ella sola se lo guardó. Desde entonces, cada vez que veía a un niño, algo en ella se encendía, como si intentara cuidar lo que no pudo tener. Por eso, con Camila y Emiliano no actuaba como empleada. Los trataba con una suavidad que venía del fondo del corazón, no de un manual. Les hablaba claro, sin endulzar la voz, pero con calidez. Si se peleaban, no los regañaba de inmediato. Primero escuchaba. Si hacían algo mal, no gritaba. Les explicaba. Les daba espacio. Les daba confianza. Y ellos, poco a poco, fueron soltando. El día que Camila le pidió ayuda para abrir la caja de recuerdos de su mamá, Clara supo que algo se había roto para bien. Esa caja tenía polvo. Estaba escondida en el armario del cuarto principal. Camila no podía con la tapa. Clara la ayudó a sacarla, pero no la abrió. Solo le dijo: «Si quieres que me quede, me quedo. Si quieres estar sola, también está bien». Camila le pidió que se quedara. Adentro había fotos, cartas, perfumes viejos, aretes sueltos, una libreta con recetas, una carta sin terminar. Clara no tocó nada, solo observó. Ese mismo día, Camila le pidió hacer pastel. Clara no era repostera, pero siguió la receta. Lo batieron entre los tres. Rieron por primera vez. Clara manchó la blusa de harina. Emiliano dijo que parecía fantasma. Camila le tomó una foto con el celular. Fue la primera foto nueva en 2 años. Y así, sin darse cuenta, Clara se volvió parte de esa casa. No pedía nada, no hablaba de sí misma, no salía mucho. Solo tenía una amiga, enfermera de un hospital, con la que hablaba de vez en cuando por teléfono. Y cada tanto, caminaba sola por el parque, sin música, sin prisa. Pero dentro de ella, empezaba a despertar algo que no sentía hace tiempo, algo parecido a la esperanza. Ese jueves, Julián salió antes de la oficina porque tenía una jaqueca que no se le quitaba con nada. Desde la mañana traía los hombros tensos, los ojos pesados, y ni el café, ni los mensajes pendientes, ni las llamadas con los socios lo ayudaron a despejarse.
A las 5 de la tarde, apagó la computadora, agarró su saco del respaldo de la silla y salió sin decir más que un «me voy, no me hablen hasta mañana». Su asistente quiso alcanzarlo para darle unos papeles, pero él ya iba rumbo al elevador. Estaba harto. Lo único que quería era llegar a su casa, quitarse los zapatos, prender la tele sin volumen y sentarse en silencio. Pero esa noche no fue así. Apenas abrió la puerta principal, lo primero que notó fue el olor. Un aroma cálido, suave, que no venía de productos de limpieza ni de velas. Era olor a comida casera, de esas que se cocinan a fuego lento y huelen a casa de verdad. Siguió caminando, con la chaqueta colgada en el brazo, y al llegar al comedor, otra vez se quedó quieto. Camila y Emiliano estaban sentados en la mesa, con manteles individuales, con servilletas dobladas, con vasos llenos de agua de Jamaica. Tenían una ensalada de colores, arroz con verduras y algo que parecía pollo en crema. Estaban felices, hablando entre ellos, como si llevaran toda la vida cenando así. Clara estaba en la cocina, sacando una olla. Los vio entrar y no dijo nada. Solo sonrió leve, como quien sabe que está haciendo las cosas bien. «Papá, siéntate con nosotros», dijo Emiliano. «Sí, ya te pusimos plato», agregó Camila mientras le señalaba el asiento a su derecha. Julián sintió una punzada rara en el estómago. No era hambre, era otra cosa. Se acercó despacio, colgó el saco en la silla y se sentó. Miró la mesa con detenimiento. Estaba perfectamente servida, pero sin lujos. Todo limpio, todo ordenado. Pero lo más impactante no era eso, era el ambiente. Por primera vez en años, esa casa tenía vida. No se oía el eco del silencio. Se oía risa, cuchillos cortando con cuidado, tenedores chocando contra los platos y hasta una canción bajita sonando desde el teléfono de Clara. Comenzaron a cenar. Julián no preguntó nada. Solo probó un bocado y se quedó en silencio. Clara se sentó al otro lado de la mesa, a pedido de los niños. Él no dijo que no. De hecho, ni siquiera pensó en negarse. Camila le contaba a su papá que había hecho una exposición en la escuela, que habló del sistema solar. Emiliano dijo que el profe los hizo correr 5 vueltas en educación física y que Clara les preparó agua fría con limón para cuando llegaron. Julián los escuchaba, sin interrumpir, casi sin pestañear. Cuando terminaban de comer, Clara se levantó para recoger los platos, pero Camila la detuvo. «Hoy te toca descansar», le dijo. «Yo lavo con mi papá». Clara se rió por lo bajo. «Está bien, pero tengan cuidado con los vasos». Julián se paró sin entender muy bien en qué momento le tocó lavar trastes, pero no se quejó. Ayudó a su hija a llevar los platos a la cocina. Emiliano se les unió. Clara les mostró cómo acomodarlos para que no se rompieran. Julián metió 2 platos mal, y Clara, sin regañarlo, le corrigió con una sonrisa. Los niños reían, y él también, algo completamente nuevo. Mientras se secaban las manos, se oyó el timbre de la casa. Todos voltearon. Clara fue a abrir, secándose las manos en el delantal. Cuando regresó al comedor, venía acompañada de alguien que Julián no esperaba ver tan pronto. Fernanda. Fernanda era la hermana menor de Mariana. Había estado muy presente después del accidente. Venía con frecuencia, supuestamente a ayudar con los niños, pero su presencia era otra cosa. Siempre traía opiniones, recomendaciones y una actitud de superioridad que incomodaba. Julián la había recibido por respeto, pero nunca fue alguien con quien tuviera una relación cercana. «Ay, qué bueno que llegaste temprano», le dijo Fernanda, entrando con su bolso colgado en el brazo y mirando todo con esos ojos que no dejaban pasar nada. «Buenas noches», respondió Julián. «Serio, ¿qué estás haciendo aquí? Quería pasar a ver a los niños. Hace días no los veo. Y además, te traje unos papeles que firmar. Son del banco». Fernanda notó enseguida que la mesa estaba limpia, que olía a comida recién hecha, que los niños tenían los rostros relajados. Frunció el ceño. «¿Cenaron?» «Sí», respondió Emiliano con orgullo. «Clara hizo pollo en crema, y yo ayudé a poner la mesa». «¿Clara?», repitió Fernanda, mirando a la mujer como si fuera una intrusa en su propia casa. Clara se quedó quieta, con el trapo de cocina en la mano, sin responder. Julián intervino. «Sí, ella preparó la cena. ¿Algún problema?». Fernanda sonrió con una de esas sonrisas que no suben a los ojos. «No, para nada. Qué amable. Aunque no sabía que el personal cenaba con la familia». «No lo hace siempre», dijo Julián con tono seco. «Hoy fue una excepción, por petición de los niños». Clara quiso salir de ahí, sintiendo la incomodidad en el ambiente, pero Camila la jaló del brazo. «Quédate», dijo bajito, y Clara obedeció. Fernanda dejó los papeles sobre la barra. Eran documentos que Julián ya había firmado en digital,
Lo sabía. Solo era una excusa para venir a revisar. Se notaba. Quería marcar territorio. Julián tomó los papeles, los miró por encima y los dejó sobre la mesa sin decir nada. Clara, con calma, comenzó a guardar los últimos utensilios. Fernanda, en cambio, se paseaba por la cocina, mirando todo con cara de evaluación. Hizo comentarios sutiles, que si el jabón que usaban no era el mejor, que si la mesa estaba algo rayada, que si los niños estaban muy confiados últimamente. Camila cruzó los brazos. Emiliano puso cara de fastidio. Julián tragó saliva y se aguantó. «Bueno, me retiro», dijo Fernanda al fin. «Pero me gustaría que habláramos, tú y yo, con calma, sobre ciertas decisiones que estás tomando». Julián no respondió. Solo la acompañó hasta la puerta. Cuando volvió, Clara ya no estaba en la cocina. Se había ido a su cuarto. Los niños estaban viendo una película en la sala. Julián se acercó, se sentó entre ellos y se quedó mirando la pantalla, sin prestar atención a la historia. No entendía bien qué estaba pasando, pero lo sentía. Por primera vez en mucho tiempo, su casa se sentía como un hogar. Y eso, para alguien que había vivido 2 años en piloto automático, era tan extraño como necesario. A la mañana siguiente, Fernanda mandó un mensaje a Julián a las 8:12. Solo decía: «¿Tienes 5 minutos para hablar hoy?». Él lo ignoró. Estaba preparando a los niños para ir a la escuela y no tenía cabeza para escucharle reclamos. Clara les había hecho huevos revueltos con jamón y les metía prisa sin perder la calma. Camila buscaba sus calcetas por toda la casa y Emiliano se había quedado dormido en el sillón con el suéter a medio poner. Era un caos normal, pero era un caos feliz. Y eso, últimamente, valía más que cualquier reunión. Fernanda no se rindió. A las 10:23 mandó otro mensaje. «Estoy cerca de tu oficina. Paso en 15 minutos. Julián bufó». Le contestó: «Si es urgente, adelante. Si no, que sea otro día». Fernanda no respondió, pero igual llegó, como siempre. Entró a la oficina con ese paso firme que usaba desde la prepa. Pelo perfectamente arreglado, blazer blanco impecable, perfume fuerte. Saludó a la recepcionista con una sonrisa forzada y caminó directo a la sala donde él recibía a clientes. Ni siquiera preguntó si podía pasar. Sabía moverse. Cuando Julián entró, ella ya se había servido agua del garrafón. Estaba sentada con las piernas cruzadas, revisando algo en su tablet. 5 minutos, dijo él, serio, sin sentarse. «No exageres», contestó Fernanda sin levantar la vista. «Solo vine a platicar. Como familia». Julián se recargó en el marco de la puerta, cruzado de brazos. Ella al fin levantó la cara. «Te noté raro anoche», empezó. «No entiendo muy bien qué está pasando en esa casa». «¿A qué te refieres?» «A Clara, a esa mujer. ¿Desde cuándo el personal se sienta a cenar contigo y con los niños como si fuera la tía?» Julián apretó la mandíbula. «Los niños querían que se quedara a cenar. No veo el problema». «¿Y tú no crees que eso confunde a los niños? Ya perdieron a su madre. No necesitan apegarse a alguien que, en cualquier momento, va a desaparecer. No va a desaparecer. Hace bien su trabajo. Muy bien. Es la primera persona que logra conectar con ellos desde Mariana». Fernanda soltó una risa seca. «Eso crees tú, pero tú no estás con ellos todo el día. ¿Sabes qué tipo de persona es ella? ¿De dónde viene? ¿Qué hizo antes? No me interesa su pasado. Me importa cómo trata a mis hijos». «Pues a mí sí me interesa, porque si tú no haces ese papel, yo lo voy a hacer». Julián la miró con fastidio. «Tú no tienes ningún papel en esto. Yo soy su padre. No necesito que me vigiles la casa». Fernanda se acomodó en el sillón como si eso le diera más razón. «Soy su tía, la única mujer de confianza que les queda. No me vengas a sacar». «No te estoy sacando. Te estoy pidiendo que respetes mis decisiones». Hubo unos segundos de tensión. Nadie habló. Fernanda bajó un poco la voz. «Yo también extraño a Mariana, ¿sabes? No solo eran mis sobrinos, era mi hermana, y me duele verla desaparecer de su propia casa. Nadie la está borrando», dijo Julián, esta vez con tono más firme. «Pero los niños tienen derecho a volver a reír, a sentir que la vida sigue. Clara no los obliga a olvidarla, solo los escucha, solo los cuida. No inventes cosas». Fernanda se levantó. Su tablet quedó en la mesa, pero no la tomó de inmediato. Se acercó a él, bajando la voz aún más. «¿Estás seguro de que eso es todo lo que está pasando? Porque desde afuera, parece que tú también te estás dejando llevar». Julián no contestó. Ella lo miró fijamente y agregó: «Ten cuidado, Julián. A veces el dolor nos hace confundir compañía con cariño. Y eso puede costarte caro». Agarró la tablet y salió sin esperar respuesta. Julián se quedó solo, con los pensamientos dándole vueltas. Le molestaba el tono de Fernanda,
su forma de meterse como si fuera dueña de la verdad, pero también lo hizo dudar. ¿De verdad estaba viendo a Clara solo como alguien que ayudaba? ¿O algo dentro de él empezaba a sentirse distinto? No quiso pensarlo más. Al día siguiente, Fernanda apareció en la casa con bolsas de ropa nueva para los niños. Entró sin avisar, como siempre. Clara estaba doblando ropa en la sala y la vio llegar con esa sonrisa incómoda que usaba cuando no quería confrontar a nadie. «Hola», dijo Fernanda fingiendo cortesía. «Solo vengo a dejarles unos regalitos a mis sobrinos. Están en sus cuartos», respondió Clara. Fernanda dejó las bolsas en el sofá, se dio media vuelta y fue directo a buscar a los niños. Subió sin preguntar, tocó la puerta de Camila, entró, saludó con besos forzados, les dio la ropa como si fuera Navidad. Camila sonrió con educación. Emiliano le dio un abrazo, más por costumbre que por gusto. Clara subió después para ver si necesitaban ayuda. Al llegar, escuchó a Fernanda decir: «¿Y tú qué haces cuando Clara no está? ¿Quién te cuida? ¿Quién te prepara la comida?» Camila dudó. «Papá», respondió. «Pero Clara casi siempre está. ¿Y si un día se va?», insistió Fernanda. «¿Por qué se iría?», preguntó Emiliano serio. Fernanda sonrió con la boca, pero no con los ojos. «A veces la gente se va. No siempre se quedan». Clara entró justo a tiempo. «¿Todo bien?». «Perfecto», respondió Fernanda. «Solo platicando. Es importante que los niños sepan cómo cuidarse solos». Clara no respondió. Solo les pidió que bajaran a merendar. Los niños salieron corriendo. Fernanda se acercó a ella con la misma sonrisa falsa. «No te confundas. No estás en tu casa». «Lo sé», contestó Clara con calma. «Pero ellos sí están en la suya. Y yo solo estoy haciendo mi trabajo». Fernanda se fue poco después, pero el ambiente ya estaba cargado. Clara notó que Camila no comió con tanto apetito y que Emiliano le preguntó si algún día se iba a ir. Ella les dijo que no tenía planes de irse, que estaba contenta ahí, pero por dentro sabía que Fernanda no iba a parar. Ese tipo de personas no se rinden fácil. Por la noche, Julián encontró a Clara doblando ropa en la sala. Se le acercó, con expresión seria. «¿Vino Fernanda?». «Sí», respondió ella sin dejar de doblar. «Trajo ropa para los niños». Y preguntas incómodas. Julián suspiró. «Lo siento. Ella cree que está ayudando, pero a veces se mete donde no debe». Clara lo miró de frente. «Tranquila. No hay problema. Pero los niños se están empezando a confundir. No por mí, por ella». Julián asintió. «Voy a hablar con ella. No quiero que sientas que estás sola en esto». Y por primera vez, Clara le creyó. El cuarto de Mariana había estado cerrado desde el accidente. Nadie entraba. Nadie lo tocaba. La puerta seguía ahí, al fondo del pasillo de arriba, pero parecía invisible. Como si ese pedazo de casa se hubiera congelado en el tiempo. Julián no lo decía, pero Clara ya lo sabía. Ese cuarto no era solo un recuerdo, era una herida. La primera vez que Clara lo notó fue cuando estaba barriendo el pasillo y vio que Emiliano lo miraba de reojo cada vez que pasaba por ahí. Caminaba pegado a la pared contraria, como si temiera que la puerta se abriera sola. Camila, en cambio, nunca volteaba a verlo. Fingía que no existía. Un martes, Camila bajó con un peluche viejo en la mano y le preguntó a Clara si creía que los objetos podían guardar olores. Clara pensó un poco y le dijo que sí, que algunas cosas guardaban el olor de las personas, como las almohadas o los suéteres. Camila apretó el peluche y le dijo que la mamá siempre olía a canela con crema para manos. Y luego, sin pensarlo mucho, agregó: «Su cuarto todavía huele a eso, creo». Clara se quedó callada. «¿Tú entraste?», preguntó con calma. Camila negó con la cabeza. «No, está cerrado, pero una vez lo abrí poquito, solo la puerta. Y sí olía igualito». Pasaron varios días. Clara no tocó el tema, no forzó nada, pero en los niños ya se notaba cierta curiosidad, como si algo empezara a moverse adentro de ellos. Un viernes por la tarde, mientras Clara doblaba ropa en la sala, Camila se le acercó con las manos sudadas y la mirada baja. «Clara, ¿podemos entrar al cuarto de mi mamá?». Clara dejó lo que estaba haciendo, se limpió las manos con cuidado y le preguntó: «¿Estás segura?». Camila asintió. Emiliano estaba detrás de ella, agarrado de la baranda de las escaleras, mordiéndose el labio. También quería. Subieron despacio, como si fueran a hacer algo prohibido. Camila abrió la puerta con una llave que sacó de una cajita de madera que tenía en su buró. Julián no sabía que la tenía. Nunca se la pidió. Nunca la usó. Pero ahí estaba. Y ahora, en sus manos, temblaba un poco. Al abrir, el olor salió primero. No era fuerte, pero sí claro. A madera guardada, a perfume suave, a ropa limpia que nadie ha usado en mucho tiempo.
El cuarto estaba tal como Mariana lo había dejado, la cama tendida, el espejo con marcos de fotos, las cremas en la repisa del baño, todo en su lugar, todo intacto, como si en cualquier momento fuera a volver. Camila se quedó en la entrada. Emiliano no quiso entrar del todo, solo asomó la cabeza. Clara dio 2 pasos, despacio, sin tocar nada. ¿Podemos ver sus cosas?, preguntó Camila. Sí, pero con cuidado. La niña caminó hasta el tocador. Ahí había un joyero, un cuaderno cerrado y una caja de madera. Clara no la ayudó, solo la dejó hacer. Camila abrió la caja. Había pulseras, aretes sueltos, una cadenita con una piedrita azul. La tomó con las 2 manos, como si fuera frágil. Esta la usaba mucho, dijo con voz bajita. Siempre me dejaba jugar con ella, pero solo si me portaba bien. Emiliano dio un paso más. Miró una bata colgada detrás de la puerta. La tocó con los dedos. Es la que usaba los domingos, dijo, cuando hacía hotcakes. Clara se quedó parada junto a la ventana observando. Sabía que no tenía que decir nada. Ellos estaban hablando con los recuerdos. Y eso era bueno. Camila encontró el cuaderno. Lo abrió con cuidado. Era una libreta con recetas, algunas escritas a mano, otras recortadas de revistas y pegadas con cinta. Clara se acercó solo un poco. Vio la letra redonda, con plumón azul. Había dibujos de flores en los márgenes. Ahí estaba la receta del pastel de chocolate. También una para flan, otra para sopa de fideos. ¿Te puedo enseñar a hacer estas?, preguntó Camila. Clara sonrió. Claro que sí, cuando quieras. Se sentaron en la alfombra, abrieron cajones, encontraron fotos sueltas, un frasco con botones, una carta que Mariana nunca terminó. Decía, si algún día me voy, quiero que sepan que los amo con toda mi alma. Y luego la hoja se cortaba. No tenía fecha, no tenía firma, pero bastó para que Camila se pusiera a llorar. Clara no la abrazó de inmediato. Se quedó sentada a su lado, dejando que las lágrimas salieran. Emiliano se sentó del otro lado y le tomó la mano. «¿Está bien llorar, verdad?», preguntó Camila. «Sí», dijo Clara. «Está bien». Pasaron 1 hora ahí, viendo, tocando, recordando. Cuando salieron, Clara cerró la puerta, pero ya no con llave. Camila la guardó en el cajón de su mesa de noche, no en la cajita escondida. Esa noche, los niños estaban más callados, pero no tristes. Era como si algo que llevaban dentro se hubiera aflojado. En la cena, Camila le dijo a su papá, «Entramos al cuarto de mamá». Julián la miró sorprendido, con el tenedor a medio camino. «¿Cómo que entraron?». «Yo tenía la llave», dijo Emiliano. «Y Clara nos acompañó». Julián bajó el tenedor. «¿Y por qué querían entrar?». «Porque la extrañamos. Y queríamos verla otra vez, aunque sea en sus cosas». Julián tragó saliva. Miró a Clara. Ella solo asintió, sin decir nada. «Está bien», dijo él. «Me alegra que lo hayan hecho. Es su cuarto. Y es su mamá». Camila se acercó a su papá y le mostró la libreta de recetas. «Quiero aprender a hacer todo esto. Y quiero que tú también aprendas, como ella nos enseñaría». Julián la abrazó. No dijo nada, pero sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Esa noche, Clara salió al patio con una cobija sobre los hombros. Miró al cielo. La luna estaba alta, brillante. Cerró los ojos, respiró hondo. Sabía que ese día había sido un paso enorme y que lo que venía después ya no sería lo mismo, porque a veces, cuando se abre una puerta que estuvo cerrada mucho tiempo, ya no hay vuelta atrás. Los días siguientes fueron distintos, más ligeros, más humanos. Camila y Emiliano empezaban a reír con más naturalidad. Julián les hablaba más, no con frases de oficina ni con tono de jefe, sino como papá. Clara se volvió parte del paisaje, ya no como alguien que estaba de paso, sino como alguien que parecía haber estado ahí desde siempre, como un mueble que nadie había notado, pero que al quitarlo, de pronto hacía falta. El desayuno de los sábados se volvió rutina, pan con mantequilla, fruta picada y el silencio tranquilo que se da cuando nadie tiene prisa. Ese sábado, Clara llegó con una bolsa de tela donde traía ingredientes para hacer hotcakes. Los niños la ayudaron. Batieron la mezcla, rompieron huevos, se ensuciaron las manos. Julián los veía desde la barra de la cocina, tomando café. Se le notaba en la cara. No entendía cómo había pasado, pero sentía que las piezas de su vida estaban empezando a moverse de nuevo. Todo iba bien, pero como pasa casi siempre, justo cuando algo empieza a sanar, aparece una grieta. El lunes por la mañana, Julián estaba en su oficina firmando unos papeles cuando entró Octavio, su socio. Amigo desde la universidad, tipo directo, sin rodeos. «Oye», dijo mientras se sentaba frente al escritorio, «¿puedo decirte algo sin que te enojes?». Julián levantó una ceja. Lo conocía lo suficiente como para saber que eso no venía con buenas noticias.
Dale. Octavio se apoyó en la silla, cruzó una pierna y soltó. Empezaron a circular comentarios sobre una mujer que vive en tu casa. La empleada nueva. Clara. Julián lo miró sin expresión. ¿Comentarios de qué tipo? Nada concreto. Pero ya sabes cómo es este mundo. Alguien dice que alguien más escuchó que esa mujer tuvo problemas antes, que cambió de ciudad por algo feo, que en su trabajo anterior la sacaron por un rollo familiar. Cosas así. Julián apretó los labios. ¿Y de dónde salió eso? No lo sé con certeza. Pero si ya está llegando hasta acá, es porque alguien lo está moviendo. Julián se recargó en el respaldo de la silla. No dijo nada. No te estoy diciendo que sea verdad, continuó Octavio. Pero sí te digo que tengas cuidado. Ya sabes cómo es la gente. Si se enteran que metiste a alguien así a tu casa, con tus hijos, se arma el escándalo, por las buenas o por las malas. Clara no ha hecho nada, respondió Julián con firmeza. Perfecto, pero más vale revisar que lamentar. Si ella no tiene nada que esconder, entonces no hay problema, ¿no? Octavio se fue. Julián se quedó viendo el escritorio, con la mente revuelta. No quería dudar, no quería escuchar chismes, pero la semilla ya estaba plantada. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Clara en el jardín, ayudando a Camila a cuidar unas plantas que habían empezado a sembrar. Emiliano andaba regando con una manguera, empapado. Clara tenía tierra en las manos y una sonrisa tranquila. Julián no preguntó nada, no dijo nada, pero por dentro, algo se empezó a mover. Una molestia, una duda chiquita, como esas piedritas en el zapato que no molestan del todo, pero sabes que están ahí. En la noche, cuando los niños ya dormían, Julián sacó su laptop y buscó el nombre completo de Clara. No encontró mucho. Un registro de nacimiento en otro estado. Un domicilio viejo. Poco más. Ninguna red social. Ningún escándalo público. Cero. Como si su vida hubiera empezado hace poco. O como si alguien hubiera borrado todo lo anterior. Eso lo inquietó más. Al día siguiente, le pidió a Diana, su asistente, que investigara. Con cuidado. Sin hacer preguntas obvias. ¿Quieres que le pague a alguien para revisar su historial? Preguntó ella, extrañada. Solo averigua en dónde ha trabajado antes. ¿Qué referencias dio? Si alguien la conoce. Nada más. Diana aceptó. Y lo hizo. 3 días después, llegó con una carpeta delgada. Aquí está lo que encontré, le dijo, dejándola sobre su escritorio. Te aviso de una vez. Hay cosas raras. Julián abrió la carpeta. Había copias de 2 referencias. Una familia que ya no vivía en la ciudad, según los datos. Otro empleo anterior sin fecha clara de salida. Un acta de nacimiento, sin CURP, y algo más. Una denuncia de hace más de 10 años. No tenía detalles completos. Solo una mención de violencia intrafamiliar. El nombre del denunciante no era visible. El documento estaba incompleto. ¿Esto qué significa?, preguntó Julián, confundido. No lo sé. Podría ser una denuncia que ella hizo, o que le hicieron. No hay forma de saberlo sin escarbar más. Pero si quieres que lo investigue a fondo, necesitaría autorización legal. Julián cerró la carpeta. Su corazón latía más rápido. Ese día no trabajó bien. En cada reunión, en cada llamada, tenía la mente en otra parte. Pensaba en Clara, en su forma de hablar, en los niños, en si había algo que ella les ocultaba. Esa noche, cuando regresó, Clara ya estaba recogiendo la cocina. Los niños veían una película en la sala. Julián se le acercó, con la carpeta en la mano. ¿Podemos hablar? Clara lo miró y asintió. Subieron a la terraza, donde nadie los oiría. Me llegó esto, dijo Julián mostrándole la carpeta. Clara no la tomó, solo la miró. ¿La mandó Fernanda? No lo sé. Sí lo sabes. Ella es la única que tiene interés en destruir lo que hemos construido aquí. Julián apretó la carpeta. No sabía si enojarse o sentirse culpable. Necesito saber si hay algo que deba preocuparme, Clara. Tengo hijos. Los estoy dejando contigo todos los días. Me importa saber quién eres. Clara lo miró fijo, sin miedo, sin evasivas. Lo que viste ahí es parte de mi pasado. No es algo de lo que me sienta orgullosa, pero tampoco me avergüenza, porque sobreviví, y eso ya es suficiente para mí. ¿Violencia intrafamiliar? Sí, dijo con voz firme, pero no fui yo quien la causó. La sufrí, durante años, hasta que un día escapé. ¿Y por qué no dijiste nada cuando entraste aquí? ¿Y tú me hubieras contratado si lo hubiera dicho? Julián se quedó callado. He pasado por cosas que prefiero no revivir, pero nunca he hecho daño a nadie. No tengo por qué mentirle a tus hijos. Ellos son lo único que me da paz. Julián la miró, con el corazón hecho un nudo. ¿Estás huyendo de algo? No, estoy empezando de nuevo. Eso es muy distinto. No hablaron más. Ella bajó. Él se quedó en la terraza, solo, sintiendo que el piso se le movía bajo los pies.
porque había aprendido algo nuevo esa noche. Clara no era perfecta, pero nadie que haya vivido algo tan duro y siga dando amor merece ser tratada con sospechas. Fernanda nunca fue de las que se rinden fácil. Cuando alguien le decía que no, ella lo tomaba como un intenta con más fuerza. Había vivido toda su vida así, empujando puertas que no se abrían, metiéndose donde no la invitaban, tomando decisiones que nadie le pedía tomar. Después de la muerte de Mariana, se sintió con derecho a ocupar su lugar, no como madre de los niños, pero sí como la única mujer de confianza en la familia Arriaga. Lo decía así, con esas palabras, como si eso le diera autoridad sobre todo lo que pasaba en esa casa. Cuando Clara llegó, Fernanda no dijo nada al principio. La observó. Notó su forma tranquila de caminar, su ropa sin adornos, su actitud discreta, y eso la molestó, porque no entendía cómo alguien tan simple había logrado entrar tan rápido en la vida de los niños, y en la de Julián. La cena familiar había sido la gota que derramó el vaso. Ver a Clara sentada a la mesa, riendo con los niños, recibiendo el mismo trato que recibiría una tía de sangre, fue demasiado para ella. Desde esa noche, se prometió a sí misma que iba a sacarla de ahí, no importaba cómo, no importaba el costo. Usó su red de contactos, gente en redes sociales, amigas chismosas, excolegas, hizo llamadas, envió mensajes disfrazados de preocupación, y como siempre pasa cuando alguien busca con intención, encontró algo. Fue una conocida suya, abogada de familia, quien le mandó un archivo por correo. «No es ilegal que te lo muestre», escribió, «pero no andes divulgando. A mí me llegó por un caso viejo, y ahí estaba, una copia de una denuncia. Nombre completo, Clara Díaz. Año, 2011. Motivo, abandono del hogar». Lo que no decía claramente era el contexto, solo un resumen mal redactado, sin pruebas, sin seguimiento. Fernanda no necesitaba más. Ya tenía lo que quería. Mandó a imprimir el archivo. Le pidió a un diseñador que lo pusiera en formato formal, como si fuera un reporte oficial. Agregó una portada con un título llamativo: Antecedentes personales y legales de la señora Clara Díaz. Armó una carpeta negra y la cerró con un broche metálico, como si fuera algo que nadie debía ver, pero que todos deberían conocer. Esperó a que Julián estuviera en su oficina. Fue sin avisar, como siempre. «No te quito mucho tiempo», le dijo, entrando con la carpeta en la mano. «Pero esto... creo que necesitas verlo». Julián, que ya traía en la cabeza la plática de días antes con Clara, se tensó al verla. Se quedó de pie, sin ofrecerle asiento. «¿Y ahora qué es?». Fernanda dejó la carpeta sobre el escritorio, como quien lanza una bomba y se cruza de brazos. «Información. Solo eso. No estoy inventando nada. Lo conseguí por mis medios. Y no es ilegal». Julián la abrió. Leyó por encima. Reconoció el nombre de Clara. Vio la palabra abandono, la mención de un menor de edad, la firma ilegible al final del documento. ¿Qué es esto? Una denuncia. De hace más de 10 años. No hay detalles completos, pero hay suficientes cosas como para preocuparnos. «Esto no prueba nada», dijo Julián. «No, pero tampoco lo niega. Y tú tienes hijos, Julián. ¿De verdad estás dispuesto a dejar que alguien con ese tipo de pasado esté tan cerca de ellos?» Julián apretó el documento entre las manos. «¿Tú armaste esto?» «Lo único que hice fue juntar la información que cualquiera con contactos puede conseguir». «¿No te parece raro que ella nunca haya contado nada? ¿Por qué esconderlo?» «No lo está escondiendo», respondió Julián con un tono que no esperaba usar. «Yo ya hablé con ella. Me lo explicó todo». Fernanda parpadeó sorprendida. No esperaba eso. «¿Y le creíste?» «Sí». Fernanda cruzó los brazos con más fuerza. «Mira, Julián, yo sé que estás vulnerable. Todos lo estamos». Mariana dejó un vacío enorme. «Y entiendo que Clara haya llegado justo en el momento en que más necesitabas apoyo. Pero no confundas agradecimiento con confianza. No confundas compañía con amor». Esas últimas palabras le dolieron. No porque fueran ciertas, sino porque sabían a veneno. Julián la miró con la mandíbula apretada. «Lo que pase en mi casa es asunto mío. Te agradezco tu preocupación, pero no te metas más». Fernanda sonrió, una sonrisa seca, de esas que no suben a los ojos. «Te lo advertí y nada más». Tomó su bolso y se fue, sin mirar atrás. Julián se quedó solo, con la carpeta aún en la mano. Se sentó, la abrió otra vez. Leyó más despacio. Era cierto que el documento no tenía detalles. Era una acusación vieja, sin seguimiento legal. Podía haber sido un malentendido, podía haber sido real, pero la pregunta ya estaba sembrada otra vez. Esa noche, no durmió bien. El problema no era Clara, era él, su cabeza, su corazón, todo lo que había empezado a sentir sin darse cuenta. Y ahora,
Ahora tenía miedo de equivocarse. No por él, por los niños. A la mañana siguiente, encontró a Clara preparando los lonches. Camila le hablaba de una presentación en la escuela. Emiliano no paraba de brincar por toda la cocina. Todo parecía normal, pero Julián ya no lo veía igual. Algo en su mirada había cambiado, como si ahora todo lo bueno se viera a través de un filtro de duda. Clara lo notó. Le bastó un cruce de ojos para saber que algo había pasado, pero no dijo nada. Lo dejó pasar. Hasta que en la noche, cuando ya todos dormían, Clara tocó la puerta del estudio. Julián estaba sentado en el sofá, con la carpeta negra en la mesa. ¿Puedo? Él asintió. Clara entró, con las manos entrelazadas. No parecía nerviosa, solo cansada. ¿Ella ya te enseñó el documento? Julián asintió. Sí, pero no me importa. Ya sé lo que es. Clara se acercó, tomó la carpeta, la abrió y la miró un segundo. Esto fue una mentira mezclada con una verdad. En ese entonces, yo me fui de mi casa con mi hijo porque no aguantaba más los gritos, los golpes, las humillaciones. Pero como no tenía dónde ir, me metí en problemas. Me acusaron de haberlo abandonado cuando en realidad lo estaba salvando. Julián la miraba sin decir nada. Nadie me ayudó. Nadie preguntó mi versión. Solo me marcaron con una etiqueta. Por eso no quise hablarlo. No porque esconda algo, sino porque me cansé de que todo el mundo me mire como si yo fuera el problema. No creo que tú seas el problema, dijo Julián, bajando la mirada. Pero tampoco sé si estoy preparado para esto. Clara respiró hondo. Lo entendía. Yo tampoco estoy preparada. Pero aquí estamos. Salió del estudio sin decir más. Y Julián se quedó ahí, con la carpeta abierta, el corazón revuelto y una verdad que ya no podía ignorar. Confiar en alguien siempre tiene un precio. Y ahora tenía que decidir si estaba dispuesto a pagarlo. Los días después del enfrentamiento con Fernanda fueron raros. Ni Clara ni Julián tocaron el tema de nuevo. Se hablaban como siempre, con respeto, con esa cercanía que se había formado entre ellos sin necesidad de muchas palabras. Pero ya no era igual. Algo se había movido. No por lo que Clara había dicho, sino por lo que no había dicho. Julián no dejó de pensar en el hijo del que ella habló. Nunca antes lo había mencionado. Nunca le había dicho a los niños que tuvo un hijo. Nunca había dado pistas. Fue una confesión tan dura, tan rápida, que lo dejó con más preguntas que respuestas. Y lo que más le pesaba era que no sabía si estaba en su derecho de pedirle más explicaciones, o si eso era meterse donde no debía. Esa noche, mientras bajaba al estudio a revisar unos documentos, escuchó a Emiliano reírse desde el cuarto. Clara les estaba contando una historia inventada, algo sobre un robot que se metía a su propio refri a buscar helado. Julián se quedó escuchando desde el pasillo. Y por un momento, sintió que eso era lo que siempre había querido, que sus hijos tuvieran a alguien que los hiciera sentir seguros. Pero la duda seguía ahí, y no se iba. La mañana siguiente, Clara estaba en la cocina pelando papas para el almuerzo. Camila dibujaba en la mesa. Emiliano le ponía ojos de plástico a una figura hecha con plastilina. Julián entró, saludó, sirvió café, y esperó a que los niños salieran para decir lo que traía atorado. ¿Puedo preguntarte algo sin que te molestes? Clara lo miró un segundo, dejó el pelador en el trapo y dijo: Depende. ¿Qué pasó con tu hijo? No hubo drama, no hubo sorpresa. Clara ya sabía que esa pregunta iba a llegar. Se limpió las manos y se sentó. Se llamaba Marcos. Tenía 5 años cuando me fui. Fue el día que me armé de valor. Tomé una mochila, lo levanté de su cama y me fui sin mirar atrás. Caminamos 2 horas hasta llegar a la central. Me subí al primer camión que salió. Llegamos a otra ciudad. Me refugié en una casa que ayudaba a mujeres como yo. Estuve ahí semanas. Pensé que ya estábamos a salvo. Julián no se movía, ni parpadeaba. Un día salí por medicamentos. Era tarde. Cuando regresé, ya no estaba. La mujer que cuidaba la casa dijo que había venido una patrulla, que presentaron un papel, que lo tenían que entregar. Dijeron que yo tenía una orden en mi contra, que me lo iban a quitar mientras investigaban. Nunca más lo volví a ver. ¿Nunca lo buscaste? Lo busqué todos los días durante 5 años, hasta que me quedé sin dinero, sin fuerzas, sin fe. Le pregunté a abogados, a trabajadores sociales, a policías. Nadie me ayudó. No tenía pruebas, no tenía recursos, solo tenía su nombre y un cuarto vacío. Julián sintió que algo le apretaba el pecho. ¿Y estás segura de que...? No quiso terminar la frase, pero Clara entendió. ¿De que está vivo? No lo sé. No tengo certeza de nada. Solo tengo lo que recuerdo. Su voz. Sus manitas agarrando mi blusa cuando tenía miedo. Su forma de decir mi nombre con la boca llena de cereal. Se quedó callada unos segundos. Luego miró a Julián. Eso es lo que cargo todos los días. Eso es lo que no dije al entrar aquí, porque no quería que me vieras como una mujer rota,
porque pensé que, por una vez en la vida, podía ser solo Clara, la que limpia, la que cocina, la que cuida a tus hijos sin que nadie le saque en cara su pasado. Julián sintió que todo dentro de él se removía. Había algo en Clara que lo desarmaba. No era solo el dolor que cargaba, era la manera en que lo cargaba, sin hacerse la víctima, sin pedir compasión, solo aguantando. «No quiero que me lo cuentes todo si no quieres», dijo él con voz baja, «pero gracias por confiar en mí». Clara se levantó, volvió a la cocina, agarró el pelador, siguió con las papas como si nada, pero la cara le brillaba, no de lágrimas, sino de algo más profundo, como si al soltar ese pedazo de historia, también hubiera soltado un poco del peso. Esa noche, Julián se quedó viendo fotos viejas de Mariana. Encontró una donde ella cargaba a Camila, recién nacida, y Emiliano le agarraba el pantalón con la cara llena de mermelada. Era una imagen caótica, pero feliz. Se preguntó si Clara tendría algo parecido, si tendría fotos de Marcos, si algún día podría hablar de él sin que se le apretara la voz. El lunes, Clara fue a hacer las compras como de costumbre. Mientras acomodaba la despensa en la cocina, los niños entraron corriendo con las mochilas y los cuadernos. «Clara, hoy en la escuela hablaron de las familias», dijo Camila. «Y la maestra nos dijo que las familias no siempre son papá, mamá y hermanos», agregó Emiliano, «que a veces son abuelitas, tíos o gente que no es de sangre». Clara los escuchaba, sonriendo. «Y yo dije que tú eras parte de nuestra familia», dijo Camila, «aunque no seas nuestra tía ni nada, pero tú nos cuidas como si fueras». Clara se agachó para quedar a su altura. Les acarició el cabello. «Gracias, mi vida. Eso significa mucho para mí». «¿Tú tienes familia?», preguntó Emiliano de pronto. Clara lo miró un momento, y luego, con voz tranquila, dijo: «Tuve un hijo. Se llamaba Marcos. Era muy chiquito cuando se fue. ¿Y ya no lo ves?». «No, pero lo pienso todos los días». Camila la abrazó. Emiliano también. No hicieron más preguntas. No hacía falta. Esa noche, cuando Julián llegó, vio a Clara en el sillón con los niños encima. Estaban dormidos, uno de cada lado. Ella también tenía los ojos cerrados, pero su cara era de paz, no de tristeza. Paz. Julián los cubrió con una cobija. Apagó la luz. Se quedó ahí, unos segundos, viéndolos respirar. Y entonces entendió que a veces la verdad no necesita gritarse, que no todo tiene que explicarse, que algunas verdades, aunque vengan a medias, son más sinceras que muchas mentiras completas. Julián no sabía qué hacer con todo lo que sentía. Ya no era solo duda, ni solo miedo, ni solo desconfianza. Era una mezcla de cosas que no sabía nombrar. No estaba seguro de si quería seguir conociendo más del pasado de Clara, o si necesitaba poner un freno antes de meterse demasiado, pero cada día que pasaba, se le hacía más difícil separar lo que sentía por ella, lo que pensaba de ella, y lo que temía que pudiera pasar. Después de esa última conversación, se quedó varios días en silencio. Observaba a Clara, la escuchaba hablar con los niños, la veía lavar los trastes, tender las camas, contar cuentos, todo como siempre, pero él ya no era el mismo, no porque hubiera cambiado Clara, sino porque ahora la conocía más, y no sabía qué hacer con eso. Fernanda volvió a mandar mensajes, no insistió tanto como antes, pero sí lo suficiente como para recordarle que seguía ahí, espiando desde lejos. Le escribió algo corto, como quien lanza una piedra y se va. «Espero que estés tomando decisiones con la cabeza, no con el corazón». Julián no contestó, pero las palabras le quedaron dando vueltas en la cabeza. Una noche, después de acostar a los niños, bajó al estudio. Clara estaba en la cocina, limpiando el refrigerador. Julián se acercó con el gesto serio. No estaba enojado, estaba decidido, o al menos eso pensaba. «Clara, quiero hablar contigo un momento», dijo en voz baja. Ella se enderezó, se limpió las manos en el trapo de cocina y lo miró de frente. «Claro, dime, no es por algo que hayas hecho mal, solo necesito ordenar mi cabeza, y también necesito proteger a los niños». Clara bajó la mirada, como si ya supiera lo que venía. «Quiero que te tomes unos días. No es un despido, solo unos días. Puedes quedarte con el sueldo completo, y si necesitas ayuda con algo, dímelo. Solo quiero que las cosas se calmen un poco». Clara asintió. No preguntó más. No reclamó. No pidió explicaciones. Solo dijo: «¿Cuándo me voy?» «Mañana está bien. Yo llevaré a los niños a la escuela y hablaré con ellos en la tarde. Les diré que es algo temporal». «De acuerdo», respondió Clara, y siguió limpiando el refrigerador como si nada hubiera pasado. Pero dentro de ella algo se quebró, porque aunque se lo esperaba, duele igual que te saquen del único lugar donde por fin sentías que eras vista.
Al día siguiente, Clara se fue temprano. Dejó una nota para los niños que decía: «Me voy unos días. Sean buenos. Los quiero mucho». También dejó sus cosas dobladas sobre la cama, sin hacer drama, sin despedidas grandes. Julián los llevó a la escuela sin mencionar nada. Y esa noche, cuando los niños preguntaron por Clara, él solo dijo que necesitaba descansar. ¿Descansar de qué?, preguntó Emiliano molesto. «Si ella no hace otra cosa más que ayudarnos todo el día». «Va a volver, ¿verdad?», insistió Camila, con los ojos llenos de ansiedad. «Sí, va a volver», mintió Julián. «Solo necesita unos días». Los niños se miraron entre ellos, como si ya no confiaran del todo. Esa noche no quisieron cenar. Camila se encerró en su cuarto y no quiso salir ni para ver la caricatura que más le gustaba. Emiliano se acostó con ropa puesta y sin lavarse los dientes. Pasaron los días. Julián intentó retomar la rutina, pero nada funcionaba igual. Los niños volvían a estar callados, apagados. Camila se pasaba horas mirando por la ventana. Emiliano se enojaba por cualquier cosa. Una mañana se negó a ponerse el uniforme. Gritó, pateó la pared, y cuando Julián intentó calmarlo, el niño gritó: «Tú la corriste. Tú no quieres que se quede con nosotros». Eso le pegó fuerte. Esa misma tarde, la maestra de Camila llamó a Julián para decirle que la niña se la había pasado llorando en clase. No había querido participar. No habló en todo el día. Al salir, ni siquiera saludó. Se subió al coche con la cabeza baja y los ojos hinchados. En la casa, Emiliano tiró un vaso de vidrio. No fue accidente. Lo hizo a propósito. Dijo que quería que Clara lo limpiara, que ya estaba harto, que él no quería que viniera nadie más. Julián sintió que el mundo se le venía encima. Entendía que sus hijos estaban sufriendo, pero no sabía cómo arreglarlo. Quería protegerlos, sí, pero ya no sabía si su decisión los estaba cuidando o rompiendo más. Una noche, entró al cuarto de Camila. Estaba despierta, mirando el techo. «¿Quieres que te lea algo?», preguntó él. «No», respondió ella sin moverse. «¿Quieres que platiquemos?». «No, quiero que regrese». Julián se quedó en la puerta, sin saber qué decir. Luego se fue, cargando una culpa que pesaba más cada vez. Clara, mientras tanto, estaba en casa de su amiga Alma, la enfermera. Dormía en el cuarto de visitas, un espacio pequeño con una cama individual y una lámpara tenue. No hablaba mucho. Pasaba el día ayudando a limpiar, cocinando, leyendo un libro viejo que ya había leído 3 veces. No lloraba, pero el silencio se le metía hasta los huesos. Una noche, Alma le dijo: «¿Vas a quedarte aquí escondida para siempre?». Clara no respondió. «Porque si es así, al menos tráete tus cosas, porque el dolor que estás cargando no se va a ir con silencio. Solo se acomoda, pero no se va». Clara soltó una risa muy bajita. «No me estoy escondiendo. Solo no quiero volver a un lugar donde ya no me quieren». «¿Y tú cómo sabes que no te quieren? ¿Acaso lo preguntaste?». Clara la miró con los ojos rojos. Cuando alguien te pide que te vayas, no hace falta preguntar nada más. Pero aún así, algo dentro de ella no podía soltar del todo. Todas las noches pensaba en Camila, en su forma de abrazarla sin decir nada, en Emiliano y sus preguntas de 1000 por hora, en Julián y en cómo la había mirado aquella vez en la terraza. No con deseo, no con miedo, con respeto, con dolor, con algo que no se podía nombrar. Una mañana, Clara despertó con el impulso de escribir. Agarró una hoja blanca, un lápiz sencillo, y escribió una carta corta. No para Julián, para los niños. Les dijo que los extrañaba, que estaba bien, que a veces los adultos se confunden, pero eso no significa que dejen de querer, que los llevaría en el corazón siempre, aunque no supiera si volvería. La dobló con cuidado. Se la entregó a Alma. «¿Puedes dársela tú? No quiero ir. Solo quiero que la lean». Alma asintió, pero no pudo cumplir con el encargo. Cuando llegó a casa de los Arriaga y tocó el timbre, fue Camila quien abrió. Al ver a Alma, no preguntó nada. Solo dijo: «¿Está con usted?». «Sí», respondió Alma, «pero vino solo a dejar esto». Le entregó la carta. Camila la apretó contra el pecho, y sin decir más, salió corriendo hacia la calle. Emiliano venía detrás. Corrieron sin zapatos, sin permiso, sin pensar, y en ese momento, todo cambió. Clara no sabía si había hecho bien en escribir la carta. La había leído 3 veces antes de entregársela a Alma. La primera vez lloró. La segunda, pensó en romperla. La tercera, la dobló con cuidado y se la puso en las manos a su amiga sin mirarla a los ojos. Lo único que pudo decir fue: «Solo dásela, no digas nada más». Alma asintió con el mismo respeto con el que una persona acompaña a otra en un duelo, porque eso era esto, una despedida. Desde que Clara había llegado a su casa, Alma había intentado no meterse, pero era imposible no notar el cambio.
Clara comía menos, dormía mal, se pasaba horas sentada junto a la ventana, sin decir palabra, y aunque no lo decía en voz alta, estaba claro que extrañaba a los niños como si fueran suyos. Alma trabajaba en el turno nocturno del Hospital General. A veces salía agotada, con los pies hinchados y los ojos secos, pero aún así, en medio de esa rutina pesada, se daba tiempo para hacerle un café a Clara en las mañanas y sentarse junto a ella a escuchar silencios. «Te estás muriendo en vida, Clara», le dijo una mañana, «y lo peor es que estás dejando que te pase sin pelear». «¿Qué quieres que haga?», respondió Clara, sin levantar la vista del café. «No puedo obligarlos a que me quieran cerca». «¿Y tú crees que los niños querían que te fueras?». Clara se quedó callada. «Porque no es a ellos a quienes estás protegiendo con este silencio, es a ti». Alma nunca fue de hablar mucho, pero cuando hablaba, lo hacía directo. Clara lo sabía. Por eso, aunque le doliera, no discutía con ella. Esa tarde, Alma se subió al microbús con la carta en el bolso, sin saber que al entregarla iba a desatar una reacción que cambiaría todo. Camila fue quien abrió la puerta. Traía una playera vieja, el cabello alborotado y cara de no haber dormido bien en días. Al ver a Alma, no preguntó, no sonrió, no fingió, solo miró sus manos. Alma le extendió la carta. Camila la agarró como si fuera un objeto frágil, un pedazo de algo que había perdido. Dio media vuelta y corrió escaleras arriba sin decir una palabra. «¿Ella está bien?», preguntó Alma desde la puerta. «No», dijo Julián, que venía saliendo de la cocina. «Y yo tampoco». Julián no sabía que los niños estaban tan cerca de explotar. Pensó que, con el tiempo, se calmarían, que volverían a la rutina, que aprenderían a aceptar la ausencia de Clara como aceptaron la de su mamá. Pero estaba equivocado. Clara no había sido una empleada más. Había sido la primera persona que los hizo sentir que estaban bien, incluso con todo lo malo que había pasado. La primera que no los trató como frágiles ni como casos especiales. La primera que les habló como niños normales, pero con cariño de sobra. Camila subió con la carta apretada en las manos. Se encerró en el cuarto. Emiliano, curioso, le tocó la puerta. «¿Qué es eso?». «Una carta de Clara». «¿Qué dice?». «No sé todavía». Se sentaron en el suelo, junto a la cama. Camila la abrió despacio, como si tuviera miedo de romperla. Era una hoja doblada en 3 partes. La letra era clara, escrita con pluma azul, sin adornos. «Mis niños hermosos, me voy por unos días, pero eso no significa que me olvido de ustedes. A veces los adultos no sabemos cómo arreglar las cosas y nos equivocamos. Esta vez me tocó a mí alejarme, pero los tengo en mi corazón todos los días. Pienso en sus risas, en los dibujos de Camila, en los carritos de Emiliano y en las tardes en la cocina. Todo eso me acompaña aunque no esté ahí. No lloren por mí. Ustedes son más fuertes de lo que creen, pero tampoco escondan lo que sienten. Si extrañan, lloren. Si les duele, hablen. Y si un día necesitan que los escuche, voy a estar donde siempre, en ustedes, con todo mi cariño y más. Clara». Camila no terminó de leerla en voz alta. Se le quebró la voz a la mitad. Emiliano se la quitó de las manos. Terminó de leerla solo, y sin decir nada, se limpió los ojos con la manga de su playera. Se miraron. Fue como si se pusieran de acuerdo sin hablar. Bajaron las escaleras corriendo. Camila agarró sus tenis del recibidor sin ponerse calcetas. Emiliano ni siquiera se cambió el short del uniforme. Salieron por la puerta principal mientras Alma, que todavía no se iba, gritaba. «¿A dónde van?». «A buscarla», gritó Emiliano sin voltear. Julián salió detrás de ellos, pero ya iban corriendo calle abajo. En otra situación, los habría regañado, habría levantado la voz, habría dicho algo. Pero en ese momento, lo único que sintió fue miedo. Miedo de que la hubieran perdido de verdad. Los alcanzó en la esquina. Se subieron al coche sin decir nada. Camila solo dijo una dirección. «Es la casa de la enfermera», explicó. «La amiga de Clara. Está cerca del hospital». Julián no preguntó cómo sabían. Solo manejó. Cuando llegaron, tocaron la puerta con fuerza. Fue Alma quien abrió. «Sabía que iban a venir», dijo con una media sonrisa. «Está en el cuarto del fondo». Camila entró sin esperar. Emiliano iba pegado a ella. Julián se quedó afuera. Clara estaba sentada en la cama, con un libro en las manos. Cuando vio a los niños, se levantó como si algo la empujara desde dentro. «¡Clara!», gritó Camila, corriendo hacia ella. La abrazó fuerte. Emiliano también. Clara se agachó, los rodeó con los brazos, los pegó a su pecho. «¿Por qué te fuiste?», preguntó Emiliano con los ojos mojados. «Porque pensé que era lo mejor», susurró ella tragándose el llanto. «Pues no lo fue», dijo Camila. «Todo volvió a estar feo sin ti». Clara se rió entre lágrimas. «Lo siento, mis niños. No debí irme así».
Julián entró al cuarto. Los vio abrazados, hechos un solo bulto de emociones. Se acercó despacio. No sabía que los afectaría tanto, dijo sin saber dónde mirar. Clara se paró, aún con los niños agarrados de la ropa. No es tu culpa, solo... Nadie esperaba que esto se volviera tan fuerte. ¿Puedes volver?, preguntó Camila mirando a su papá. Julián respiró hondo. Si ella quiere, sí. Los ojos de Clara brillaban, pero no dijo nada. Solo abrazó otra vez a los niños. No sé si pueda regresar como antes, murmuró. Pero si ustedes me permiten, puedo regresar de otra forma. Esa noche, volvieron los 4 en el coche. No se dijeron muchas cosas, no hizo falta. Y por primera vez desde que Mariana se fue, Clara no sintió que estaba sola, porque cuando alguien te busca sin que lo llames, es porque ya formas parte de su historia. Y eso, para ella, valía más que cualquier contrato. Desde que volvieron con Clara, algo cambió en la casa. No fue un cambio ruidoso ni repentino, fue de esos que se sienten primero en el aire, en los gestos, en las miradas, como cuando abres una ventana después de mucho tiempo y entra el primer soplo de aire limpio. El silencio ya no pesaba, y aunque todos sabían que nada sería como antes, también entendían que eso no era algo malo. Julián dejó de pensar en el pasado como algo que tenía que esconder. Y los niños, ellos solo necesitaban saber que Clara estaba de nuevo en su lugar, aunque no en el mismo rol. Después de lo que pasó, Clara ya no quiso volver a ser la empleada. Lo dijo con respeto, sin enojo ni exigencias. Se sentaron los 3, Clara, Julián y los niños, una tarde en la sala. Los niños traían crayones en la mano porque estaban dibujando, y Julián tenía una taza de café que ya se le había enfriado. Clara los miró con calma y habló con claridad. Quiero quedarme, pero no como antes. No quiero que me pagues por limpiar, ni por cocinar, ni por cuidar a los niños. Quiero quedarme porque quiero estar aquí, no por necesidad, por cariño. Camila fue la primera en reaccionar. ¿Entonces no vas a vivir con nosotros? Sí, mi amor, voy a vivir aquí. Pero quiero que eso sea una decisión de todos, no un trabajo más. Julián no sabía qué decir. Nunca en su vida había escuchado algo tan sencillo y tan fuerte al mismo tiempo. Clara no pedía permiso ni contrato, pedía pertenecer. Y eso, en ese momento, fue más valioso que cualquier cosa que pudiera ofrecerle en papel. Entonces te quedas, dijo Julián con firmeza, mirándola a los ojos. Esa noche, los niños no paraban de hablar. Emiliano hizo una lista de todo lo que quería cocinar con Clara en los próximos días. Camila sacó hojas, marcadores y lápices de colores. Tenía una idea en la cabeza. No se la contó a nadie. Se metió a su cuarto y estuvo ahí horas, dibujando en silencio. A la mañana siguiente, bajó con los ojos brillantes. Clara, ¿me ayudas con algo? Claro, dime. Necesito que me ayudes a escribir una carta. Pero que no suene como carta, sino como si estuviéramos platicando. Clara sonrió. ¿Y para quién es? Para mamá. Clara sintió un apretón en el pecho, pero no dijo nada. Solo asintió. Se sentaron juntas en la mesa. Camila sacó una hoja blanca, lisa, sin líneas. Ya tenía un dibujo arriba. Era su mamá con los brazos abiertos, rodeada de flores. Tenía la sonrisa que siempre usaba los domingos, cuando se levantaba sin prisa y preparaba hotcakes. Clara se sentó a su lado. Camila empezó a dictar. Pon esto. Hola, mamá. No te preocupes por nosotros. Ya estamos bien. A veces todavía te lloramos, pero no tanto como antes. Ya no nos da miedo la noche, porque Clara nos lee cuentos y nos canta bajito. Clara escribía despacio, con letra grande. Ahora escribe. Papá también está cambiando. Antes no nos abrazaba, pero ahora sí. Y hasta me peina cuando Clara no está. No le sale tan bien, pero se esfuerza. Ambas se rieron bajito. Y al final pon, te queremos. Y aunque ya no estés aquí, sabemos que sigues viéndonos desde donde estés. Te extrañamos, pero ya no nos duele tanto como antes. Ya podemos hablar de ti sin llorar. Eso es bueno, ¿no? Con amor, Camila. Cuando terminaron, Camila decoró los bordes con corazones y mariposas. Luego la dobló con cuidado y le puso un listón azul. ¿Dónde quieres dejarla?, preguntó Clara. En el cuarto de mamá. Fueron juntas. Emiliano se les unió en el camino. Clara abrió la puerta. El cuarto seguía igual, aunque más cálido desde la última vez que entraron. Camila dejó la carta en la almohada. Ahí está bien, dijo, para cuando quiera leerla. Salieron en silencio. Esa misma tarde, Emiliano sacó hojas y plumones. Dijo que él también quería hacer algo, pero no una carta. Algo diferente. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Camila. Un mural, dijo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Tomó 4 hojas y las pegó con cinta. Empezó a dibujar su casa. Luego a su papá, a Camila,
a Clara y a él. Abajo escribió: «Ya estamos completos». Clara lo vio de reojo. Se le aguaron los ojos, pero no dejó que nadie lo notara. Por la noche, Julián entró al cuarto de los niños para verlos dormir. Camila tenía el dibujo a los pies de la cama. Emiliano abrazaba el mural enrollado como si fuera un tesoro. Julián bajó a la sala. Clara estaba en el sofá, leyendo. «¿Tienes un minuto?», preguntó él. Clara cerró el libro. «Siempre. Quiero que sepas que no sé exactamente qué lugar ocupas ahora en esta casa, pero sé que es un lugar que nadie más podría tener». Clara lo miró sin hablar. Él siguió. «Y sé que no fui justo contigo. Dudé. Me dejé llevar por comentarios. Por miedo. Pero estoy dispuesto a empezar desde cero si tú también lo estás». Clara asintió. No necesitaba más. «Solo con una condición», dijo ella. «¿Cuál? Que me sigas dejando enseñarles a hacer hotcakes, porque Emiliano cree que sabe, pero no sabe nada». Julián soltó una carcajada suave. Trato hecho. Esa noche Clara se fue a dormir con una paz nueva. No de esas que se sienten cuando todo está perfecto, sino de las que aparecen cuando, después de tanto dolor, logras quedarte donde realmente quieres estar. En su mesa de noche tenía el dibujo de Emiliano y la carta de Camila, copiada por ella en otra hoja, no como un recuerdo, como un recordatorio de lo que sí vale la pena guardar. Y por primera vez en años, no soñó con pérdidas. Soñó con una cocina llena de harina, risas de niños y un mural pegado en la pared que decía en letras torcidas: «Ya estamos completos». El día estaba nublado. Era de esos días que no saben si llover o no. El cielo estaba gris, pero sin viento. Todo se sentía quieto. Clara se levantó temprano, más temprano de lo normal. Se puso una sudadera amplia, se recogió el cabello en un chongo apurado y salió sin decir a dónde iba. Ni siquiera Alma, que estaba dormida en su cuarto, la escuchó salir. Caminó 6 cuadras hasta llegar al parque que quedaba al lado del hospital. No era un parque grande, pero tenía una banca escondida bajo un árbol enorme, uno de esos árboles viejos que parecían saber secretos. Ahí, justo ahí, había pasado muchas tardes con Camila y Emiliano. Ese fue el primer lugar donde se habían reído de verdad, donde Clara les compró paletas de mango y se les chorreó por toda la mano, donde Camila se animó a subirse de nuevo al columpio y Emiliano corrió detrás de una pelota hasta que se cayó y se rió en lugar de llorar. Para Clara, ese lugar tenía algo especial, como si guardara pedazos de todo lo que ella pensó que nunca iba a vivir. Se sentó en la banca sin decir nada. Tenía el rostro tranquilo, pero los ojos un poco perdidos. No estaba esperando a nadie. Solo estaba ahí porque su cuerpo la llevó, porque su corazón necesitaba estar en el único lugar donde todo empezó a sentirse bien. Lo que no sabía era que, a pocas cuadras de ahí, 2 niños se acababan de escapar de su casa. Camila tenía 11 años en apariencia, pero en ese momento tenía el valor de una mujer adulta. Le dijo a Emiliano: «Si nadie va por ella, vamos nosotros». Emiliano no dudó. Se metió sus tenis sin calcetas, se abrochó el cierre de la sudadera a la mitad y agarró una paleta de dulce para el camino. Así eran ellos, tan pequeños, pero tan claros en lo que querían. Julián se dio cuenta 15 minutos después. Fue a su cuarto y no los encontró. Bajó las escaleras de 2 en 2. Gritó sus nombres. Nada. Solo encontró la puerta abierta y el aire frío entrando por el pasillo. El corazón se le fue hasta el piso. Marcó al celular de Camila, pero lo había dejado cargando en la cocina. Alma fue la primera que pensó en el parque. «Ella se fue esta mañana para allá», dijo con seguridad. Julián agarró las llaves del coche sin decir nada. Manejaba con los nudillos blancos de la fuerza con la que apretaba el volante. No decía nada, pero por dentro se maldecía por no haber previsto esto, por no haber sido capaz de sostener todo cuando más lo necesitaban. Cuando llegó al parque, frenó de golpe. Ahí, bajo el árbol, los vio, los 3. Camila estaba sentada al lado de Clara, con la cabeza recargada en su brazo. Emiliano estaba acostado en la banca, con los pies colgando, jugando con un hilito suelto del pantalón de Clara. Ella tenía una mano en el cabello de Camila, acariciándolo despacio. Tenía los ojos cerrados. No hablaban, solo estaban ahí, juntos. Julián se bajó del coche sin prisa. Caminó hasta ellos. Cuando Clara lo vio, no se levantó. Solo lo miró, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. ¿Están bien?, preguntó él, mirando a los niños. Sí, respondió Emiliano sin levantar la vista. Me escapé, dijo Camila, como si fuera la cosa más normal del mundo. Pero no me arrepiento. Julián se agachó a su altura. Le puso la mano en la rodilla. Solo me asusté. Pensé que algo les había pasado. Nos pasó que la extrañábamos.
dijo Camila. Clara no sabía si debía hablar o quedarse callada. Julián la miró por fin. Sus ojos estaban cargados de todo: miedo, culpa, cansancio y algo más: gratitud. Perdón, le dijo a Clara con voz baja, no por haberte pedido que te fueras, por no haber sabido cuidarte cuando más lo necesitábamos. Clara lo miró sin hablar, pero se le humedecieron los ojos. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó Emiliano. Julián se sentó en la banca, al otro lado de Clara. Eso lo vamos a decidir entre todos. Se quedaron así, los cuatro, sentados bajo ese árbol enorme, mientras el cielo seguía gris, pero sin lluvia. Pasaron varios minutos sin hablar, hasta que Camila se puso de pie y dijo: «Tengo hambre». Clara se rió. Emiliano también. «¿Se les antoja una torta?», preguntó Julián. «Sí, pero de milanesa», dijo Emiliano. «Y con papitas», agregó Camila. Fueron caminando a la fondita que estaba a la vuelta. Julián pidió 4 tortas y 4 refrescos. Se sentaron en la banqueta a comerlas, como si fueran adolescentes. Clara les limpió las manos con servilletas. Emiliano se manchó la cara de mayonesa. Camila se quejó de que su refresco tenía más hielo que líquido. Julián solo los miraba, y pensaba en lo cerca que estuvo de perder esto. No solo a Clara, a ellos, a su propia familia. Cuando terminaron, caminaron de regreso al coche. Emiliano se quedó dormido en el asiento trasero. Camila iba pegada a Clara, sin soltarle el brazo. Julián manejaba en silencio, pero con una paz que no sentía hace mucho. Al llegar a casa, Camila corrió a buscar su dibujo. Se lo dio a Clara. «Para que no se te olvide que esta es tu casa también». Clara lo agarró con cuidado. Era el mural de las 4 hojas. Tenía pegamento seco en los bordes y algunas manchas de jugo, pero para ella era lo más valioso del mundo. Lo pegó en la pared del cuarto que usaba antes, justo encima de la cabecera. Esa noche, Julián se asomó al cuarto de Clara. Estaba sentada en la cama, con el dibujo frente a ella. «Gracias», le dijo él, sin necesidad de decir por qué. «Gracias a ti», respondió Clara. Y luego, sin pensarlo mucho, Julián le preguntó: «¿Te gustaría que mañana desayunáramos los 4 juntos? Como familia?» Clara lo miró a los ojos. Sonrió. «Claro que sí. Pero tú haces los hotcakes». «¿Yo?» «Sí, te toca a ti. Yo superviso». Y así, entre bromas suaves y miradas que decían más que las palabras, empezó algo nuevo. No un final feliz. Algo más real. Un comienzo. Con errores, con dudas, pero también con verdad. Y esta vez, todos estaban dispuestos a quedarse. Era domingo. El primero en mucho tiempo que se sentía tranquilo. Julián se levantó temprano, se puso unos pants viejos y bajó a la cocina. Clara ya estaba ahí, en bata, tomando café. Camila y Emiliano dormían aún. Se sentó frente a ella sin decir palabra. Solo le pasó una taza, y ella se la llenó sin pedirle que hablara. Esos silencios cómodos entre los dos se estaban volviendo normales. «¿Sabías que Mariana dejó una caja fuerte en el despacho?», preguntó él de repente. Clara lo miró. Negó con la cabeza. «Nunca la abrí. Ni siquiera recordaba que estaba ahí. Hasta ayer que Emiliano se metió corriendo al despacho a buscar hojas y tiró unos libros. La vio, y me preguntó qué era. Me hizo pensar. ¿Y si tienes la clave?». «No, pero sé dónde la anotamos una vez. Mariana la escribió en un libro, entre las hojas. Ella siempre hacía eso. Cosas que nadie entendía más que ella». Clara sonrió apenas. «¿Y qué vas a hacer?». «Voy a abrirla». Ese mismo día, por la tarde, cuando los niños estaban en el jardín jugando con la manguera y Clara lavaba la ropa en el cuarto de servicio, Julián bajó al despacho, cerró la puerta, se agachó frente al mueble empotrado y quitó el portarretratos que tapaba la caja de seguridad. Estaba polvosa, pero intacta. Buscó en la biblioteca el libro de tapas verdes que Mariana usaba para guardar secretitos. Entre la página 128 y 129 había una hojita doblada. Tenía el número escrito con plumón morado. October 22nd 07. Era la fecha en que nació Camila. Julián regresó a la caja, marcó la combinación. Al tercer intento, se oyó un clic seco. Abrió la puerta de metal. Adentro había 2 sobres, un anillo envuelto en una bolsita de terciopelo y una carpeta amarilla, de esas con broche. El primer sobre era una carta, con su nombre: «Julián, si estás leyendo esto, es porque algo me pasó, y aunque me gustaría no estar lejos, te conozco. Sé que vas a cargar con más de lo que puedes, y sé que no vas a pedir ayuda. Por eso escribí esta carta. Por ti, por los niños, y porque no quiero que el miedo te cierre el corazón». Julián respiró hondo. Seguía leyendo. «Quiero que les hables de mí, que no me conviertas en una sombra. Quiero que les cocines, aunque no sepas, que les digas que está bien llorar,
que los abraces y que no te encierres. Si alguien llega a sus vidas y les hace bien, no la empujes por culpa, déjala entrar. Le temblaban las manos, se pasó las palmas por la cara. Era la primera vez que leía algo de Mariana que parecía haber sido escrito para ese momento exacto. Después abrió la carpeta amarilla. Era el testamento. Él ya conocía la versión legal. El notario se la había leído cuando ella murió, pero había detalles que no recordaba, o que nunca se detuvieron a revisar. Leyó con atención. Todo estaba como lo sabía. La casa quedaba a nombre de los niños, con Julián como tutor. Las cuentas, igual. Pero había una hoja más al fondo, algo que parecía agregado de último minuto, con fecha apenas unas semanas antes del accidente. En caso de fallecimiento de la madre, se deja por escrito que el deseo expreso es que los menores Camila y Emiliano sean criados por su padre, Julián Arriaga, y que bajo ninguna circunstancia la señora Fernanda Vázquez, hermana de la madre, asuma la custodia o participación activa en su formación emocional, escolar o cotidiana. El corazón de Julián dio un salto. Releyó el párrafo 3 veces. No podía creer lo que estaba viendo. Mariana, en vida, había dejado claro que no quería que Fernanda se metiera, y sin embargo, ella había hecho exactamente eso desde el primer día. Se quedó ahí, en el suelo, con la hoja en la mano, sintiendo una mezcla de furia, traición y tristeza. Recordó todas las veces que Fernanda se metió con sus decisiones, las veces que criticó a Clara, las visitas casuales para revisar todo como si fuera su casa, los comentarios pasivo-agresivos, y lo peor, las veces en que casi la creyó. Guardó todo en la caja otra vez, menos la carpeta. Subió a su cuarto, la puso en el cajón de su buró. No dijo nada ese día, no era momento. Pero esa noche, cuando ya los niños dormían y Clara estaba leyendo en el sofá, Julián se sentó frente a ella y le dijo: «Tengo que contarte algo». Clara cerró el libro. Encontré el testamento de Mariana, el original, el completo. Clara lo miró, sin decir palabra. Dejó claro que no quería que Fernanda se involucrara con los niños. Lo escribió tal cual, que no la quería cerca si ella no estaba. Clara se quedó en silencio. ¿Y lo sabías? No, me lo ocultaron. O no me lo leyeron completo. No sé, pero lo tenía en mis manos todo este tiempo. ¿Y qué vas a hacer? Ponerle un alto. Como debí hacerlo hace mucho. Al día siguiente, citó a Fernanda en una cafetería lejos de su casa. No quería escenas. Ella llegó como siempre, con su ropa planchada, sus lentes de sol en la cabeza, su sonrisa de cartón. «¿Qué pasa?», sonaba urgente. Julián puso la carpeta en la mesa. Ella la miró. «¿Qué es eso?» «El testamento de Mariana. El real». Fernanda lo abrió. Leyó. Su cara se fue transformando poco a poco. Primero sorpresa, luego incomodidad, luego molestia. «Esto no cambia nada», dijo al final. «Cambia todo. Mariana no quería que te metieras en la crianza de los niños. Lo escribió, con su letra. Y tú te pasaste eso por encima desde el día 1. Lo hice por ellos, por tu bien». «No, Fernanda. Lo hiciste porque no soportas perder el control». Ella se cruzó de brazos. «¿Y ahora qué? ¿Me vas a prohibir verlos?» «No, pero no te voy a permitir seguir manipulando todo desde tu lugar de víctima. Ya no». Fernanda no contestó. Cerró la carpeta. Se levantó. «Estás cometiendo un error», dijo antes de irse. Julián se quedó solo en la mesa. No se sintió orgulloso. No se sintió victorioso. Solo tranquilo. Por fin había hecho lo correcto. Esa noche, les contó a los niños que su mamá había escrito una carta antes de irse. No entró en detalles. Solo les dijo que ella quería que fueran felices, que se rieran, que confiaran, que no se encerraran. Camila le preguntó: «¿Y también escribió algo de Clara?» Julián se quedó pensando. No con su nombre, pero sí con sus palabras. Camila sonrió. Entonces ya sabía que iba a llegar alguien como ella. Y Julián pensó que tal vez, sí, que tal vez Mariana, de alguna manera, ya sabía lo que hacía falta. Fernanda no era de las que aceptaban perder. No lo había hecho de niña cuando discutía con Mariana, ni de adolescente cuando se peleaba con las profesoras por las calificaciones, ni de adulta cuando se metía en la vida de Julián por el bien de todos. Y ahora, mucho menos. La conversación en la cafetería no la dejó molesta, la dejó herida, y en su mundo, una herida no se cura con tiempo ni reflexión, se cura atacando. Cuando salió de ahí, no se fue directo a su casa. Llamó a una persona. Le dijo: «Necesito un favor profesional. Nada muy complicado, pero sí rápido». El tipo del otro lado le dijo que sí, que lo vería esa misma noche. Fernanda no explicó detalles. Solo le pidió lo que quería con la voz más seca y firme que pudo. «Quiero que Clara Díaz quede completamente fuera de la vida de mi familia.
Y si para eso tengo que mostrar lo que ella es, lo voy a hacer. No me importa cómo. Fernanda tenía acceso a contactos que muchos no. Gente en medios, abogados con cola que pisar, diseñadores gráficos, conocidos en juzgados que por unos cuantos favores abrían archivos que ya deberían estar cerrados. Sabía que el expediente que había mostrado a Julián no era suficiente. Era antiguo, sin pruebas concretas. Pero si lo envolvía en una historia, si lo hacía ver más grande, más oscuro, más peligroso, funcionaría. Durante los siguientes días, armó un paquete. Volvió a imprimir el viejo documento, pero esta vez agregó declaraciones falsas, frases sin fuente, supuestos vecinos de la ciudad donde Clara vivía antes, hasta una foto, que en realidad era un recorte editado. Le mandó todo a un blog de chismes locales que publicaba historias de cualquier cosa, siempre que generaran visitas. Les ofreció información exclusiva sobre una mujer con un pasado turbio, que ahora vivía bajo el mismo techo de un empresario viudo y sus hijos pequeños. El encabezado era así: niñera o amenaza. El pasado oscuro de la mujer que se ganó el corazón de los Arriaga. El texto estaba lleno de exageraciones, acusaciones por abandono, vínculos con redes de violencia doméstica, expulsada de casas anteriores por comportamiento agresivo. No había pruebas, pero tampoco hacía falta. En Internet, muchas veces con que alguien lo publique es suficiente para que la duda se quede. A las pocas horas, el artículo se compartía en grupos de vecinos, chats de mamás de escuela, foros de noticias locales. La foto era una tomada desde lejos, mal enfocada, que Fernanda había conseguido cuando Clara salía de la escuela con los niños. La titularon como Evidencia. Julián se enteró por un mensaje de Diana, su asistente. Le mandó el enlace sin comentario, solo 3 palabras. ¿Ya viste esto? Al abrirlo, sintió que se le bajó la sangre a los pies. Corrió a casa. Clara estaba en la cocina haciendo arroz. Emiliano y Camila hacían dibujos en la sala. No se notaba nada raro, pero cuando Julián entró con la cara pálida, Clara supo que algo no estaba bien. Salió algo, dijo él sin vueltas. Una nota. Es una porquería, pero ya se está moviendo. Te están atacando. Clara dejó la cuchara de madera en la olla. ¿Quién? ¿Hace falta que lo diga? Ella no contestó. Solo se apoyó en la encimera. Tenía los ojos vacíos, como si ya supiera que esto podía pasar. No le hiciste nada, dijo Julián. Solo les diste amor a mis hijos. ¿Por qué haría esto? Porque no me ve como una persona. Me ve como un estorbo. Esa tarde todo se descontroló. Sonó el celular de Julián sin parar. Periodistas, curiosos, conocidos del trabajo. Clara recibió mensajes al número que solo usaba para urgencias. ¿Es cierto? ¿Por qué no dijiste nada? Cuidado con lo que publican. En la escuela empezaron a llegar rumores. Una mamá se acercó a Camila y le preguntó, con voz bajita, ¿tu niñera es peligrosa? Camila no entendió. Le dolió. Llegó llorando a la casa. Clara no pudo con eso. Subió a su cuarto, guardó su ropa en una mochila pequeña. No empacó todo, solo lo básico. Bajó a la sala. Julián estaba con los niños, intentando explicarles que todo iba a estar bien. Me voy, dijo Clara sin levantar la voz. No, respondió Camila. No te puedes ir. Tengo que hacerlo. No quiero que ustedes pasen por esto. No es justo. Pero tú no hiciste nada, gritó Emiliano. Lo sé, mi amor, pero a veces no basta con eso. Julián se levantó. Caminó hacia ella. Clara, no te vayas. Esto lo vamos a arreglar. Yo voy a aclarar todo. No puedes luchar contra el aire, dijo ella sin llorar. Las palabras ya salieron. Están en todos lados. No quiero que tus hijos vivan señalados por tenerme cerca. Camila se le colgó de la cintura. Emiliano se abrazó a su pierna. Clara se agachó, los abrazó a los dos. Ustedes son lo mejor que me pasó en la vida, y por eso tengo que protegerlos, aunque eso signifique irme. Los besó en la frente. Se levantó. Julián quiso detenerla con la mano, pero no pudo. No tenía palabras. Ella salió por la puerta con la misma calma con la que entró aquella primera vez. Esa noche, Julián no pudo dormir. Se pasó las horas revisando los comentarios, viendo cómo la gente compartía el artículo, cómo la historia crecía sin control. Era como una bola de nieve, imparable. Al día siguiente, Fernanda mandó un mensaje. Lamento lo que pasó, pero ahora los niños están más seguros. Julián no contestó, pero entendió que eso no se iba a quedar así, porque ahora ya no era solo Clara, era su familia. Y si Fernanda pensaba que había ganado, estaba muy equivocada. A la mañana siguiente de que Clara se fue, la casa estaba irreconocible, no por fuera, sino por dentro. El ambiente era tenso, como si todos contuvieran el aire desde hacía horas. Camila no quiso desayunar. Emiliano tiró su mochila,
y dijo que no quería ir a la escuela. Julián intentó mantener la calma, pero ni él se la creía. Cada rincón de la casa parecía recordarle a Clara. La forma en que doblaba las servilletas, el olor del café bien hecho, hasta las pequeñas canciones que tarareaba mientras cocinaba. Habían pasado menos de 24 horas y ya todo se sentía incompleto. Julián llevó a los niños a la escuela. En la entrada, una mamá lo saludó con una media sonrisa, esa que uno pone cuando quiere fingir que no sabe nada, pero en realidad lo sabe todo. Otro papá le dio una palmada en el hombro, como si le dijera: «Ánimo, lo leí todo». Julián solo bajó la mirada y entró rápido. En la dirección, lo llamaron para hablar con la orientadora. Le ofreció café. Él lo rechazó. «Solo quiero que me digas si los niños están bien. Camila no ha hablado mucho hoy. Emiliano está inquieto. Pero no es nada grave. Todavía. ¿Sabe algo de lo que pasó?». La mujer dudó, pero respondió con sinceridad: «Sí, vimos lo que circuló en Internet. Algunos padres están preocupados. No por los niños, por lo que representa que alguien así estuviera tan cerca. Perdón que lo diga así». Julián se le quedó viendo. ¿Alguien así? Con ese historial. No tiene historial. Tiene una historia. Y eso es muy distinto. La mujer bajó la mirada, incómoda. Julián se levantó. «Gracias por avisarme. Pero la próxima vez que un padre quiera opinar sobre quién cuida a mis hijos, dígale que venga a decírmelo en la cara». Se fue sin esperar respuesta. Esa tarde, se encerró en su despacho. Revisó todo lo que se había publicado. El artículo original seguía arriba, con miles de comentarios. Había de todo. Algunos lo defendían. Otros se preguntaban cómo pudo meter a alguien así a su casa. Otros más hablaban sin saber. Era como si de repente todos creyeran que podían opinar sobre su vida. Pero entre tantos comentarios, hubo uno que lo hizo frenar. Era de un usuario anónimo, sin foto, sin nombre. Decía: «Eso no es verdad. Yo conocí a Clara. Ella fue víctima, no culpable. Esa historia la están contando al revés». Ese mensaje fue el empujón que necesitaba. Llamó a Octavio, su socio. «¿Sigues teniendo contacto con ese periodista independiente? El que publicó lo del fraude hace unos meses». «Sí, claro». «¿Por?» «Necesito que lo contacte. Tengo una historia que contarle. Y pruebas». En la noche, se reunió con el periodista en una cafetería pequeña, alejada del centro. Era un tipo joven, serio, de esos que graban todo, pero escuchan más de lo que hablan. Julián le contó todo, desde que Clara llegó a su casa, cómo transformó a sus hijos, cómo lo ayudó a salir del hoyo en el que estaba, hasta el momento en que se enteró de su pasado. No ocultó nada. Le mostró el expediente original, la carpeta manipulada por Fernanda, los mensajes, todo. El periodista tomó notas, grabó algunos fragmentos y al final dijo: «Esto no es una nota de chisme. Es una historia de cómo una mujer fue usada para una venganza personal. Dame 2 días». Julián le dio su contacto. Antes de irse, le dijo: «Solo te pido una cosa, que la cuentes completa, que la gente vea quién es ella de verdad». El periodista cumplió su palabra. 2 días después, a primera hora, se publicó un reportaje en un sitio serio. El título era otro tono completamente diferente: «Difamada por amor. La historia real detrás de Clara Díaz, la mujer que sanó a una familia rota». El artículo era largo, contaba todo: su pasado, la denuncia, el motivo, cómo escapó de una situación de violencia, cómo perdió a su hijo en medio de una red de trámites injustos, cómo se refugió en otra ciudad. También explicaba cómo la difamación de Fernanda fue armada con documentos alterados, testimonios falsos y hasta fotos editadas. Mostraba pruebas y, sobre todo, mostraba humanidad. Las reacciones no se hicieron esperar. Esta vez, los comentarios eran diferentes. «Me disculpo públicamente. Juzgué sin saber. Qué horror lo que le hicieron a esta mujer. Ella debería ser reconocida, no señalada». Increíble cómo la gente puede destruir sin conocer. Julián vio todo en silencio. No lo compartió. No comentó. Solo se quedó ahí, viendo cómo la rueda giraba. Cómo, por fin, la verdad empezaba a equilibrar las cosas. Camila fue la primera en enterarse. Una maestra se lo dijo en el recreo. «Tu Clara es una heroína», le dijo, mostrándole el celular con el reportaje abierto. Camila corrió a decirle a Emiliano. Ambos salieron de la escuela con una sonrisa que no habían tenido en días. Esa tarde, Clara estaba en casa de Alma, como siempre. Llevaba días sin prender la televisión, sin abrir redes, sin contestar el celular. Solo quería silencio. Estaba sentada frente a la ventana, cuando Alma entró con el teléfono en la mano. «Tienes que ver esto», le dijo. Clara dudó. Ya fue suficiente. «No, ya es hora de que veas cómo se defiende una historia cuando se cuenta con verdad».
Le puso el teléfono frente a ella. Clara leyó el título. Las primeras líneas. El nudo en la garganta le subió hasta los ojos. ¿Quién hizo esto? Julián. Y un periodista que sí hace su trabajo de verdad. Clara se quedó en silencio. Apretó los labios. Y por primera vez desde que todo explotó, sonrió. En casa de los Arriaga, Julián llamó a los niños. ¿Quieren ir a ver a Clara? Emiliano gritó sí antes de que terminara la frase. Camila ya estaba agarrando su suéter. Cuando llegaron, Clara ya estaba esperándolos en la entrada del edificio. No hubo palabras. Camila la abrazó como si fuera la primera vez. Emiliano le dio su dibujo nuevo. Un corazón que decía, te creemos. Julián se quedó atrás. Cuando Clara lo miró, él solo dijo, ya se cansaron de hablar mal de ti. Ahora les toca escucharte a ti misma. Y por primera vez, Clara supo que su historia ya no era solo una defensa. Era su verdad. Y ahora el mundo también la estaba viendo. Clara no dijo que sí de inmediato. No porque no quisiera, sino porque esta vez quería hacerlo diferente. No entrar por la puerta con una mochila y la cabeza baja. Quería entrar sabiendo que era bienvenida. No por necesidad, ni por compasión, por elección. Después del abrazo con los niños y la mirada larga con Julián, se fueron a caminar. Como antes, solo los 4. Fueron al parque, compraron helado, se sentaron en la misma banca bajo el árbol grande. No hablaron del escándalo, no hablaron del artículo, solo rieron. Compartieron cucharadas de nieve derretida y dejaron que el aire les pegara en la cara. Fue Camila quien rompió el silencio de ese momento perfecto. ¿Ahora sí vas a volver a casa? Clara miró a Julián. Él solo asintió despacio. Si tú quieres, te esperamos. Ya lo sabes. ¿Y si alguien más empieza a decir cosas feas de mí? Entonces decimos cosas más fuertes nosotros, dijo Emiliano con los brazos cruzados, como si estuviera listo para pelearse con el mundo. Clara soltó una risa suave. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Está bien, pero quiero poner una condición. La que sea, dijo Julián. Quiero una habitación que no sea de servicio, ni al fondo, ni con cama individual. Quiero un cuarto donde quepan mis cosas y mi historia también. Hecho, dijo Julián sin pensarlo. Y no quiero esconderme más. Si alguien pregunta por mí, quiero que digas quién soy, con todas mis letras. Eres Clara, dijo Camila, la que hace los mejores hotcakes y cuenta las historias más chistosas. Y eso es suficiente. Al día siguiente, entre todos, prepararon el cuarto. Era la habitación de visitas, la que nunca se usaba. Julián mandó a pintar las paredes con un tono claro, neutro. Camila escogió unas luces pequeñas para colgar en una esquina. Emiliano le dio su lámpara de lava, esa que no prestaba nunca. Julián trajo una cómoda nueva. No era elegante, pero sí funcional. Clara puso sus libros en el estante, una planta pequeña en la ventana, y su foto favorita con los niños en el buró. No era su casa, pero sí era su lugar. Los días siguientes fueron diferentes, más tranquilos, más de verdad. En la escuela, las cosas también cambiaron. La orientadora le pidió una reunión a Clara, esta vez no para cuestionarla, sino para pedirle disculpas. Le ofreció un espacio para hablar con los alumnos sobre cómo afecta el chisme y la desinformación. Clara aceptó, no por venganza, sino porque entendía que eso podía ayudar a otras personas. El día de la charla, Clara se paró frente a un grupo de adolescentes y dijo con voz firme: a veces la gente cree que una historia se puede contar en 2 párrafos, pero la vida no cabe en un post. Todos tenemos partes que no se ven, pero eso no nos define. Lo que hacemos con esas partes, eso sí, no habló de su pasado con detalles, no hacía falta. Habló del presente, de la importancia de preguntar antes de juzgar, de cómo un error, una pérdida o una herida no te convierten en una mala persona, solo en una persona con historia. La directora la aplaudió, algunos alumnos también, y aunque hubo quien miró con duda, Clara se fue sabiendo que había hecho lo correcto. Esa noche, los niños hicieron cena. Bueno, lo intentaron. Emiliano casi quema las tortillas. Camila llenó de harina la cocina. Julián trataba de ayudar, pero lo único que logró fue tirar 2 vasos. Clara entró al ver el desastre y soltó una carcajada que llenó toda la casa. «¡Esto es un crimen culinario! ¡Es nuestra cena de bienvenida!», gritó Emiliano. «¿Y la intención cuenta?», preguntó Camila, con los dientes llenos de queso. «Claro que sí», respondió Clara. «Pero por las dudas, voy a hacer arroz». Todos ayudaron a limpiar. Se sentaron a cenar con platos desiguales, servilletas dobladas mal y un arroz medio pegado, pero comieron como si fuera un banquete. Julián brindó con jugo de manzana, por todo lo que perdimos y por todo lo que logramos recuperar. «¡Salud!», gritaron los niños. Esa noche, Clara se quedó despierta más tiempo.
Caminó por la casa en silencio. Pasó por el cuarto de los niños. Los vio dormidos, revueltos entre cobijas. Fue hasta el estudio. Miró el portarretratos de Mariana. No lo tocó. Solo lo miró. Julián apareció detrás de ella. ¿Te arrepientes? Clara negó con la cabeza. Solo estoy pensando en todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta aquí. Y todo lo que falta, dijo él, con una sonrisa suave. Clara lo miró. ¿No tienes miedo? Sí, pero ya no me paraliza. Él le extendió la mano. Ella la tomó. Subieron al cuarto. No pasó nada más. Solo compartieron el mismo espacio, el mismo silencio cómodo, el mismo inicio. En los días siguientes, la rutina volvió, pero con nuevos colores. Los desayunos eran compartidos, las idas a la escuela, más alegres. Julián empezó a ir menos a la oficina. Clara retomó su curso de enfermería que había pausado. Camila hizo una exposición en clase sobre mi persona favorita y habló de Clara sin que se le quebrara la voz. Emiliano aprendió a freír un huevo sin romper la yema. Un sábado, sin aviso, llegó una carta por debajo de la puerta. Era de Fernanda. Decía solo esto. Pensé que te estaba protegiendo, pero estaba protegiendo mi ego. No espero tu perdón, pero sí quiero que sepas que me equivoqué. Julián se la mostró a Clara. Ella la leyó, la dobló y la metió en una caja. ¿Qué vas a hacer? Nada. Ya no me toca seguir peleando con su sombra. Que se quede ahí. Y así, sin necesidad de escándalos, ni venganzas, ni disculpas públicas, la vida siguió su camino. Las heridas no desaparecieron, pero empezaron a cicatrizar. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que por fin, lo peor había quedado atrás. Era lunes, casi mediodía, y Clara estaba terminando de doblar la ropa de los niños en su cuarto. El sol entraba por la ventana, cálido, tranquilo. Desde la cocina subía el olor del pan tostado que Julián estaba preparando. Camila estaba en clase de música. Emiliano había salido a una visita escolar con sus compañeros. Era uno de esos días raros donde todo parecía estar en su lugar, sin sobresaltos, sin tensiones, hasta que sonó el timbre. No fue el típico ding-dong tranquilo, fue una presión larga, insistente, como cuando alguien no está dispuesto a esperar. Clara bajó las escaleras con la toalla al hombro. Abrió la puerta sin pensarlo 2 veces. Era un hombre joven. No debía tener más de 22 años. Alto, moreno claro, cabello lacio, la mirada tensa. Tenía una mochila colgada al hombro y en las manos una hoja arrugada. ¿Tú eres Clara Díaz? Ella se quedó helada. ¿Quién pregunta? El muchacho respiró profundo. Bajó la mirada. Volvió a levantarla con los ojos húmedos. Me llamo Diego. Clara se apoyó en el marco de la puerta. Le temblaban las piernas. ¿Diego qué? Diego Robles Díaz. Ella tragó saliva. Tu mamá es Soledad Robles, pero ella murió hace 5 años. Clara se apoyó más fuerte. Sentía que el piso se le movía. Miró los ojos del joven. Eran parecidos, no iguales, pero parecidos. Había algo en la forma en que apretaba la mandíbula, en la manera en que tenía las manos cerradas. ¿Por qué estás aquí?, preguntó ella, con la voz apenas. Porque encontré esta hoja, dijo él, extendiéndola. Era un documento viejo, una constancia de nacimiento. Ahí estaba su nombre, Diego Robles Díaz. Fecha, 15 de agosto de hace 22 años. Madre, Soledad Robles. Padre, no registrado. Y al final, un sello, un número, y una nota a mano en tinta azul. Madre sustituta temporal, Clara Díaz. Clara se sentó en las escaleras de la entrada. No podía creerlo. Yo te tuve en brazos, murmuró. Diego se sentó frente a ella. Eso me dijeron. Bueno, eso encontré. Nadie me lo dijo en persona. Mi mamá nunca habló de ti, pero dejó una caja con papeles, fotos. Esta hoja estaba ahí, y otra más. Sacó una carta doblada. Clara la abrió. Reconoció la letra de Soledad. Era clara, firme, dolorosa. Clara, nunca tuve el valor de agradecerte lo suficiente. Tú me salvaste cuando nadie más lo hizo. Me ayudaste a traer al mundo a Diego cuando yo no tenía nada. Sé que no fue justo alejarte así, pero tuve miedo. Temí que si sabías que él era tuyo, no podrías soltarlo, y yo necesitaba tenerlo para poder salvarme. Perdón, si algún día te busca, solo ámalo como lo hiciste desde el primer día. Clara la leyó 2 veces. Luego bajó la carta y miró a Diego. Yo tenía 16 cuando te tuve. Fue un parto complicado. Tu mamá, bueno, la mujer que te crió, me ayudó a esconderme. Mis papás no querían que nadie supiera. Me sacaron de la ciudad. Me alejaron de todo. Me dijeron que nunca te buscara, que no eras mío, que lo olvidara. Pero tú eras mi mamá, dijo él. Clara asintió, con lágrimas cayendo una tras otra. Sí, y nunca te olvidé. Nunca. Diego se levantó. Caminó unos pasos hacia la entrada, como si dudara. No estoy aquí para reclamar nada.
Solo quería saber si eras real, si existías. No quiero dinero, no quiero nada, solo entender. Clara se puso de pie. Lo miró con toda la fuerza que le quedaba. Entra, no vamos a hablar esto en la puerta. Julián salió de la cocina justo en ese momento. Los vio a los dos, la cara de Clara, el temblor en sus manos, el joven con ojos llorosos. Supo que algo grande estaba pasando. ¿Todo bien? Clara lo miró, caminó hacia él, le agarró la mano. Necesito que te sientes. Lo hicieron, en la sala, con la carta sobre la mesa, con los ojos clavados en el muchacho. Es Diego. Es mi hijo, dijo Clara, con la voz firme, aunque la garganta le ardía. Julián abrió los ojos, no supo qué decir, pero no se levantó, no se enojó, solo se quedó ahí, procesando. No lo sabía hasta ahora. Bueno, sí lo sabía, pero no que estaba vivo, no que me iba a buscar. Diego bajó la mirada. No quiero causar problemas. No los causas, dijo Julián, y por primera vez, el joven lo miró de frente. Pasaron las horas, hablaron, mucho. Diego contó que había crecido con poco, que su madre había trabajado de todo para mantenerlo, que no sabía de dónde venía, y que eso siempre lo hizo sentir a la mitad, hasta que encontró la caja, las cartas, las pistas. Clara le mostró fotos viejas, le contó lo que recordaba del embarazo, del miedo, de la soledad, del parto. Le habló de cómo pensaba en él cada cumpleaños, aunque no supiera dónde estaba, y cómo siempre sentía que le faltaba algo. Y ahora ya no falta, dijo Diego, con un nudo en la voz. Cuando los niños llegaron, fue Emiliano quien abrió la puerta. Se quedó mirando al muchacho sin entender. ¿Tú quién eres? Soy Diego, respondió él nervioso. Camila bajó detrás. Julián los reunió en la sala. Niños. Diego es el hijo de Clara. Camila abrió los ojos como platos. Emiliano solo preguntó: ¿Entonces tú eres nuestro hermano? Todos rieron al mismo tiempo. Clara se agachó frente a ellos. No de sangre, pero sí de historia. Camila lo abrazó sin pensarlo. Emiliano tardó unos segundos más. Luego también lo hizo. Esa noche, cenaron todos juntos. Otra vez. Pero ahora con una silla más. Clara se sentía temblorosa, pero no de miedo, de emoción. La vida le había dado una oportunidad que nunca imaginó. No solo había encontrado una familia, había recuperado la que creyó perdida para siempre. Y así, con lágrimas, arroz tibio y risas nerviosas, terminó la historia que nadie vio venir, pero que todos, en el fondo, estaban esperando.